Y Facu. Buenas, buenas. Buena gente. Nada, ¿Ya estamos en vivo? estamos en vivo, estamos al aire. Ya estamos arriba. Bueno, vamos a hacer una presentación un poquito de cada uno personal. Vamos a hablar un poquito sobre qué va a tratar el programa. Y posterior a eso, nada, les vamos a ir contando un poco cómo nos vamos a manejar. Arranco yo, muchachos. Bueno, para los que me conocen, creo que todos me conocen, pero bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alejo Gardino. Tengo... Perdón que interrumpa. Me dicen que está todo negro. No. ¿Cómo? No. ¿Qué hablé? Fallas técnicas, puede pasar gente por el primer programa. En YouTube se ve. Yo lo veo. ¿El chat lo ve? Ah, en Twitch no se ve. Ah, no se ve. En Twitch no se ve y Ups. YouTube sí. Twitch no Bueno, sigan. YouTube se ve, YouTube Ahí se lo ve. mandamos. Ahí lo mandamos, gracias por... Pero ¿qué hacemos? Pará. Seguí. Seguí, dale. Bueno, seguimos. Bueno, para los de YouTube. Modo radio. Sí, sí. Modo radio on. Claro, escuchen, disfruten la voz. gente. Poné en Twitch, poné el link de YouTube. Hacelo, mientras. Bueno, mi nombre es Alejo Gardino, como bien decía, para los que me conocen y los que no. Tengo 21 años, estudio comunicación digital, estoy en segundo año. Este programa, estoy acompañado de 3 de mis mejores amigos de toda la vida. Juli, Gente. Maxi y Facu. Buenas, buenas. Bueno, además de estudiar en mi tiempo libre y estar con ellos, me gusta mirar películas, hacer deporte, etcétera. También tengo como una segunda vida, por así decirlo, aunque suene un poco gracioso. Segunda vida. ¿Qué Sí. es boludo? ¿Spider-Man? Sí, bueno. Ese juego, chicos. Sí, bueno, juego de manera Superhéroe. profesional a un juego de celular, un eSport, a Clash Royale, el 90% de la... Se hace el humilde. Sí, bueno, el 90% del chat me conoce por eso. ¿Qué más decir? Gracias a eso se podría decir que mi vida cambió. Viajé por varios lugares, competí, conocí gente muy piola, que bueno, de hecho hoy en día acá están en el chat, varios que hoy en día considero muy amigos. Y no mucho más. Me gusta bastante hablar, me considero una persona... Lo dimos cuenta. dale. Sí, bueno, ¿Te gracias. gusta hablar un poco? Sí, mis amigos me hacen bullying, es lo que hay. Pero nada, soy una persona bastante elocuente, me gusta bastante hablar, como ellos 3 también, pero se hacen los humildes, pero son similares. Y nada, espero que les guste y disfruten el programa. Lo dejo con Maxi. Bueno, me presento yo. Mi nombre es Máximo. Tengo 21 años. Bueno, actualmente estudio contador público, segundo año. Nada, de hobby, como dijo Ale, me gusta pasar tiempo con mis amigos. Me gusta mucho el fútbol, me gusta verlo, jugarlo, analizarlo, bueno, de todo. Y nada, eso más que nada. El programa se va a tratar más o menos, nosotros nos conocemos de la infancia, básicamente, de los 4 o 5 años, de jardín. Fue a cuánto tiempo, ¿no? Ya. Es una locura. Ya pasó mucho, mamá. Demasiado. Y nada, básicamente el programa es una charla de amigos, obviamente van a ir invitados, que ahí vamos a tomar capaz un rol más serio. Pero bueno, cuando estemos nosotros va a ser una charla entre amigos para cagarnos de risa y pasarla bien. Bueno, muy buena presentación, vamos, me gustó. ¿Dijiste que te dicen mamo? Claro, me dicen Vamos, Mamo. vamos, acá entre amigos. Después le voy a contar la historia. Para de los por qué me dicen conocidos. Mamo. Nosotros le vamos a decir todo el tiempo mamo y nos referimos a Maxi. Vamos. Juli, ¿te querés presentar vos? No, Facu, si querés, dale vos. Bueno, yo soy Facundo, soy productor musical, DJ, estudio informática. También se podría decir que soy programador. Mi hobby favorito creo que es hacer música, juntarme con amigos. No mucho más que eso, la verdad. Como dijo Mamo, vamos a traer diferentes invitados todas las semanas, de diferentes rubros. Algunos un poco más serios, un poco más formales y otros un poco más informales, pero bueno. La cuestión es que siempre vamos a tener a alguien. La semana que viene ya tenemos un invitado confirmado, ¿no? ¿Verdad? Tenemos. Más adelante Esperamos, lo daremos. esperamos la presentación de Juli, hablamos de eso si quieren. Dale. Y bueno, lo dejo ahí con mi amigo Juli Sila. Bueno. ¿Lo mejor para el final? Lo ¿Dale? mejor para el final. Dicen eso. Se dice. No, bueno, un poco de lo mismo de los chicos. Somos todos los chicos de la misma edad, 21 años. Nos conocemos, bueno, ellos 3 se conocen de la infancia. Yo los conozco un poco más grandes, de la secundaria. Pero nada, somos como hermanos, la verdad. Muchas historias, muchas anécdotas. Acá a lo largo del programa las vamos a decir. Hay varias. Hay muchísimas. Y nada, para presentarme un poco, hincha de Boca hasta las venas, la médula. Jordan. Me gusta mucho el básquet, sí, soy profe de básquet. Nada, lo jugué, pero nada, me gusta verlo de afuera ahora. Y nada, Colgaste los botines, digamos. Colgué los botines, sí, colgué los botines porque ya no da para más. No, pero nada, así que nada, espero que les guste y que se rían un poco con nosotros y se pongan serios cuando hay que ponerse serios y nada, pero les va a gustar este formato. Bueno, Vamos. ahí va.
Bueno, linda presentación, ¿no? Tuvimos, como dijo Julio, muchas anécdotas, mucho compartido. Nos conocemos tristemente o para bien hace mucho. Y bueno, Facu ya mencionó un poco el invitado de la semana que viene. No, dije que tenemos confirmado, no Bueno, dije nada del invitado todavía. Para los que preguntan dando cátedra, va a ser un programa en el cual vamos a tratar de tener, vamos a tener un invitado todos los viernes acá acompañándonos a nosotros. Como dijo Julio, vamos a tocar temas serios, a veces cosas extremadamente serias en la cual cada uno va a tener que tomárselo con delicadeza al tema y en otras más relacionadas al humor. Ya tenemos 3 o 4 invitados cerrados y el de la semana que viene está relacionado a la música. No sé, Facu, si quieres introducir un poco. Sí, el invitado que viene es un técnico, ingeniero se lo podría decir, si él se quiere decir ingeniero, para mí sí, pero bueno, él no le gusta esa denominación. Tiene 32 años, es un tipo que está hace más de 20 años en la música y bueno, además de eso yo creo que podría aportar en varios temas como lo puede ser criptomonedas, juegos NFT, un poco para estar también al tanto, ¿no? Y bueno, cuando viene ya es el 18, ¿no? El 18, el viernes que viene lo vamos a tener acá a Alan, si podemos decirle Alan, ¿no? Sí, Alan. Que Alan nos va a estar contando, bueno, para los que les interesa un poco capaz cómo es vivir en el rubro de la música, Exacto. las cripto, que es un tema Exacto. que frecuentamos bastante acá. No sé si nosotros mismos, pero los invitados vamos a ir trayendo Vamos a tener varios invitados de cripto. varias personas relacionadas a las criptomonedas para los que le interesan y para los que no, igual va a haber variedad. Vamos a tener un poquito de todo, ¿no? No Sí. solo eso. Bueno, ya que estamos hablando de la música, Sí. no sé si querés contar un poco, Facu, más en profundidad qué haces vos con la música o Bueno, cómo sí. te desenvolvés. Sí, no, yo hago música electrónica más que nada. Ya hace, quieras o no, ya hace 10 años, porque empecé desde los 12 más o menos, ahora tengo 21. Así que bueno, ya casi 10 años. Y enfocándome lo que más puedo, porque bueno, ya saben, estoy con la facultad y también otras cosas y lleva tiempo, ¿no? Todo. Uno no se puede partir en 53 pedazos, aunque quisiera. El día tiene 24 horas para todos y es complicado. Pero bueno, siempre intentándole meter lo que más puedo y ahora estamos por sacar un tema, estoy por sacar un tema a fin de mes. Así que bueno, después cuando se dé la oportunidad lo vamos a compartir por las redes y por todo eso. ¿Todo Bien. amateur, Facu? ¿A qué te referís? ¿No se gana nada en el mundo de la música o...? Y depende, o sea, yo no, porque yo recién como que estoy empezando en lo que es mostrándome. Si bien tengo 10 años de carrera, por así decirlo, recién me estoy como mostrando. Entonces yo sí, no veo nada en la música, pero la gente que está desde hace 5 o más años, segurísimo que sí. Alan, ¿estás hace mucho? Y Alan está hace mucho, pero Alan, la parte comercial no es a través de las reproducciones de Spotify y otra cosa. Es más técnico, ¿viste? Y también se metió ahora con los cursos de DJ. Bueno, vamos a dejar que se lo cuente. A eso iba, no vamos a indagar tanto, sino por arriba, ¿no? Y para vos la pregunta, ¿a vos te gustaría vivir de la música en un futuro? Sí, obvio. Es un poco la idea, pero mezclarlo también con mis intereses, ¿no? Que es la informática. Claro. No centrarme en la música solamente, sino encontrar Entiendo. la vuelta a todo. Claro, una forma de unir ambas. Yo tengo pensado parecido también. Ambas pasiones, ¿no? Claro, bueno, yo algo tengo pensado parecido. Unir capaz la contabilidad y la administración con el fútbol. Estaría bueno. Es buena esa, ¿cómo sería un poco? No, y a ver. ¿Cómo sería eso? La idea sería capaz estar un poco desde más adentro del club, de lo que se maneja, de cómo se maneja por dentro. O sea, tipo dirigencial sería la palabra. Claro, un tema más dirigencial. Pero también es verdad que me gusta mucho lo táctico a mí. Entonces, al gustarme tanto lo táctico, también me gustaría estar ahí dentro de la cancha, dirigiendo. Pero no te puedes partir en dos. es lo que No, yo por te digo. eso, bueno, es una decisión que voy a tomar más adelante. Son complejos. Eso depende de lo que se te vaya dando en la vida también. Es como que todos tenemos nuestros dos mundos, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuáles son tus dos mundos? Mis dos mundos son, bueno, dentro de la facultad y el Clash, ¿no? O sea, los esports sería en mi mundo. Pero tenés pensado también, como nosotros, unir tus dos pasiones. Y no sé cómo vincularlas. Me acuerdo que alguna vez, hace muchos años, yo pensaba el día de mañana laburar relacionado a los esports en, tipo, no sé si en un medio periodístico, pero quizá como SEO o algo así, pero era lo que proyectaba más cuando era más pibe. Ahora con el paso del tiempo me di cuenta que quizá el mundo de los esports es más como un hobby, del cual yo, gracias a Dios, puedo ser parte, por así decirlo, y vivir entre comillas Perdón, de perdón eso. que te interrumpa, pero Sí. ¿por qué es un hobby? No, bueno, porque no es fácil profesionalizarlo y transformarlo a realmente un trabajo, ¿no? No es como
a pesar de que hoy en día está muy normalizado, no es algo sencillo. ¿Me entendés a lo que voy? Pero no se puede, por ejemplo, no sé, cobrar un sueldo y vivir de eso. Porque entiendo que capaz que hay equipos que te contratan, ¿no? Que es por contrato y vos tenés que cumplir y horarios y entrenamientos. ¿Cómo es eso? Sí, al final del día es como un trabajo más, si lo ves de esa manera. O sea, vos te contratan para entrenar como si fuera a trabajar y competir, que sería lo mismo que jugar a un nivel que ya requiere mucho más que simplemente disfrutarlo como un hobby. Me expresé mal, pero a lo que voy es que muy pocos juegos, y en Argentina por lo menos, están profesionalizados como para realmente poder tener un ingreso fijo que te permita vivir decentemente bien, ¿no? Tampoco estamos hablando de una millonada. Pero a lo que voy, ¿a vos te gustaría tener un equipo de eSport o trabajar en un equipo de eSport? Que no es lo mismo. No, a mí me gustaría el día de mañana tener un equipo de Ok. esports. Por algo como así, de cuando era más chico y como Ok. no sé, no, Frank Caster, por ejemplo, Sí, sí, por algo, eso. una onda así, me gustaría, así como... Bueno, Ah, Ale, bueno. pero eso no es muy... Es una locura pensándolo en Argentina, y ni siquiera porque ya existe, No sé. y ya existe, por eso. Pero quizás en Estados Unidos es más verdad, normal. Es verdad que es algo que requiere mucha inversión y no es algo que que te lo devuelva rápido. Exacto. Vos capaz armas un equipo de eSport, estás invirtiendo y a vos capaz te llega 5 años después, te empieza a devolver la plata. Es un poco como... Tenés que bancártela y tenés que estar preparado como para eso, creo. Bueno, igual todas las inversiones requieren de largo plazo el retorno, ¿no? O sea, no es Obvio, que vos sí. invertís en los esports, creo que pasa un poco lo mismo. El tema, como dijo Julia, acá en Argentina está muy poco profesionalizado y es una industria que también se la juzga mucho. Como pasa un poco también con los streamers, ¿no? Como que vos le decís a alguien que quizá vivís del stream, de los jueguitos así, y te dicen como, Y tenés como un boludo, claro, literalmente tengo un boludo, tipo, eso no es un trabajo flaco. Y está bien, pues, puede Sí, ser que no pero es un porque a la trabajo. gente le cuesta entender que lo que vos estás haciendo es literalmente es tu laburo, porque viste que la gente tiene como en la cabeza que si vos no estás, no sé, 8 horas en una oficina Sí. y estás haciendo algo fuera de lo común, es que no, este boludo se está sacando los juegos. Mm. Pero amigo, estás laburando, es Total. tu tiempo y estás remunerado aparte, no es que no. No, 100%, y de hecho hay muchos, o sea, no es por ofender a las profesiones convencionales, pero claramente siendo streamer o cosas relacionadas al mundo de las redes y los esports se puede ganar mucho más que las profesiones así, no sé si trabajando 8 horas en una oficina porque no quiero ofender a nadie, ¿me entendés mi punto? No, yo, Pero- yo tampoco, ¿no? No, obvio, pero sí, la gente tiende a juzgar lo que es raro o sale de lo normal, por eso también, esto ya como un poco más personal, yo mucho tiempo tuve como, no sé si vergüenza, pero no solía decir la verdad realmente, no sé si quién era, pero que jugaba a nivel profesional al Clash, ¿no? Pero no, igual entiendo si capaz que te da un poco de vergüenza porque es como, es un poco de lo que estamos hablando, un poco fuera de lo común. Sí, un poco porque, no tanto por lo que me podían juzgar en el sentido de los demás de pensar, porque, a ver, sí, juega un jueguito, gana plata, más allá de eso, como, sentía que la gente lo podía ver como algo raro, ¿me entendés? No sé si en un mal sentido, pero como que sí, che, juega todo el día los jueguitos, medio raro, ¿me entendés? Como que no va que uno tenga una vida normal, por así decirlo, una vida social, estudie algo, con jugar a los jueguitos. Yo siento que mucha gente tiene como ese prejuicio hoy en día, cosa que no me parece bueno y habría como que desenglosar todo eso y tratar de naturalizar más como el tema del profesionalismo y de la importancia que realmente tiene la escena de los esports acá en Argentina y en el mundo. Che, perdón, Sí, que, sí. que estoy mirando para abajo, pero el chat es una fiesta, no sé si hay mensajes para Mucha todos. gente, ¿Leemos un mucha poco? gente. ¿Quieren leer un poco el chat? Y yo me voy a reír. Hay mucha gente conocida y hay mucha gente que está muy chistosa, me parece. A ver los graciosos. ¿Te están comparando? ¿Querés que te diga con qué te están comparando? A ver, ya me imagino. Con el de mi villano Ah, favorito. mi villano favorito, sí. Ay, con el, ¿cómo se llama? El malo. Vector. Con Vector. Creo que esa comparación la usan desde 2021, que un chico la hizo en el chat una vez. Y de Rama ahí se quedó. llama el que te compara. Sí, no. Rama es el que tenía, o tiene, mejor dicho, la cuenta que es. ¿Vieron la información real de mí? Ah, sí. No, Claro, el chabón necesita todas las fotos de Ale. Sí, el chaval increíble, es un boludo. personaje. Yo lo quiero mucho. Yo le hablé el otro día y le conté que. Porque él siempre me insistía, ¿viste? Ya no fui motivado, pero no importa. Él siempre me insistía, ¿cuándo vas a volver a aprender? ¿Cuándo vas a volver a aprender, Ale? Y yo le decía que pronto con algo con los chicos. Y bueno, acá estamos y ya arrancó Para con vos, sus Rama, este programa comparaciones. para Che, vos. volviendo un poco a lo que hablaba Ale antes. Sí. A mí me pasó que el primer año de la facultad yo tenía un compañero que jugaba al Clash Royale. Sí. Y una vez se me ocurrió decirle, che, yo soy amigo de Xale. Y el loco se moría por Xale y bueno. Sabés que me pasó lo mismo más de una vez. Y yo, fue un clic muy fuerte porque yo a Ale lo veo como un compañero de la secundaria, que nada, nos cagamos de risa y es uno más, pero para este chico era Era alguien. ¿no? Sí, te entiendo porque me pasó más de una vez. Y Alejo lo ha conocido a esa persona. No, bueno, sí, ¿querés contar esa pequeña anécdota ya que estamos hablando del mundo de los juegos y el Clash? De No, cómo- bueno, sí, es un poco igual lo que dijo Juli. Yo estaba una vuelta a la facultad y veo a un chabón que está al lado mío, ahí a 1 metro, con el celular jugando a Clash.
Y lo empiezo a ver y digo, no, yo a este le tengo que decir algo, a este le tengo que decir algo. Y digo, che, ¿vos jugás al Clash competitivo? No, a mí solamente me gusta mirar. Ah, mira, che, ¿conoces a XL y a Fram? Y el chabón, después de ese momento, un capo igual, ¿no? Pero el chabón, después de ese momento, se obsesionó con conocer a Alejo. Y así que le cumplí el sueño de conocer a Alejo. No, sí, o sea, lo terminé conociendo. Un tipazo, loco. El Roca. No, en la facultad, porque cursábamos, él y yo cursamos en horarios similares. Y fue muy raro porque, honestamente, las personas con las que yo he tratado en la facultad son por temas, o porque yo los conozco por amigos de amigos, o temas de curso. Y que venga un loco y no me diga Ale o Alejo, sino que me diga Xale y me diga que me conocía porque me jugaba un jueguito. Creo que fue de las cosas más raras que me pasó en mi vida, pero... dudo que no se esté viendo igual, Facu, ¿no? Ese tipazo, pero... No, puede Mati pasar. no. Después igual lo voy a decir. No, se lo voy a pasar. En este de, momento. de las anécdotas más raras y más graciosas que tengo con él, así, relacionando ambos vínculos, por Bueno, así pará, decirlo. pero también te ha pasado que te hayan pedido fotos, ¿o no? Sí me ha pasado en eventos. En eventos, claro. O sea, bueno, sí, obvio. en eventos o cuando he viajado alguna que otra vez, sí me han pedido fotos. Pero Pero, o sea, vos pensás que estás viajando a otro país, otra provincia, y te están pidiendo fotos de otro país, otra provincia. Es una Eso me locura. gustaría que cuentes eso, un poquito de Seúl. de Corea. De Eso Corea. es una locura. Y Corea fue Un poco como... tus viajes en general, porque hay más de uno. Y sí, bueno, yo por el Clash, varios torneos competí acá en Buenos Aires, normal. Una vez fui a Mendoza con Fram, que no creo que esté viendo el stream, pero bueno, es un amigo que también lo vamos a tener acá. Ahora va a como ser un invitado. un invitado más, va a ser el programa. Así Decirle a que, Frank que ponga Fram, si fecha. estás viendo esto, en 2 viernes te tenemos acá, o 3, no sé. Sí, fuimos a Mendoza con Fram. También fuimos a Perú y a Chile. Con Fram tengo larga historia, es un muy amigo que trascendió ya el juego y es amigo hoy en día. Hace muchos años ya que lo conozco, y usted también. Pero sí, mi viaje más raro o loco, por así decirlo, fue Corea, Seúl. No sé si se acuerdan que les traje las golosinas. Sí, ¿Se los acuerdan? chocolates. Locura. Sí. No, fue muy raro. Eso Mamo le digamos chocolate, esa Mamo nunca la dijimos. Claro, nosotros hay una anécdota que Ale está varado en el Aeropuerto de en el aeropuerto Holanda. Ámsterdam, En Holanda, en sí. Ámsterdam. Y con Facu eran unas 4 de la mañana. Estábamos re al pedo, porque eran aquí las vacaciones, ¿era? Sí, O era no sé si era vacaciones de invierno. pero Vacaciones de estábamos al invierno. pedo. Yo había perdido el vuelo y tenía que esperar 14 horas. Era agosto, ¿no? Más o menos. Para julio, poder agosto, más o julio, menos. agosto. Sí. Bueno, estábamos al pedo, en Discord hablando. Ale nos hacía videollamada, que iba a un free shop, iba a comprar chocolate, ¿no? Y nada, estuvimos como 2 horas ahí hablando. Y sí. cuestión que nos llevamos como un regalo por arrancarlo ahí, en un chocolate cada uno. No. Vamos y nos dijimos un chocolate Uno de los virtualmente. mejores chocolates que probé en mi Sí, vida. les di una locura. trato VIP, podríamos decir que les di Sí, preferencial. Sí, sí, sí. Pero sí, no, muy chocante. Además, justo Corea es un muy buen ejemplo de cómo tienen súper normalizado en la cultura los esports y cómo los propios chicos deciden quizá, además de estudiar una carrera, hacer cursos o talleres relacionados a todo el mundo de los esports. Está bien visto, aparte. Súper bien visto, súper normalizado. Es más, yo he tratado con muchos coreanos que ellos me contaban que en Corea lo normal es intentar sobresalir los esports entre los 18 y los 21, ir al servicio militar, que es obligatorio para los hombres y las mujeres es opcional, y cuando volvés, seguir intentando Es que. en cosas o en un trabajo normal o cosas relacionadas a los esports. ¿Sabés qué noto? Que capaz allá, ponle acá, la mayoría de los pibes quieren destacar en su deporte. O en el fútbol, el básquet, o en el deporte que sea, es como el sueño es destacar en el fútbol y llegar a primera. Ujú. O en el básquet, o en el deporte que sea. Allá en Corea es ser jugador profesional. Ahí está el cambio de chip. Claro. ¿Entendés? Sí. Que la gente desde nenes sueñan con eso. De hecho, perdón, en la visa, Ale, ¿no era que te decía tipo una opción de que viajás por esports? Eso es bastante loco, lo culturalizado y normalizado que está, que ellos te admiten que vos tengas un permiso especial por una competencia de esports. Acá vos le llegas a decir a alguien del aeropuerto Sí, que se viajás te por caga esports, la risa, se te ¿no? caga la risa y te rompe el pasaporte. No, te dice, Lit- tomate antes de tu casa. Sí, te mea, literalmente. Pero yo creo que eso también tiene que ver mucho con la cultura, ¿no? Por esto que te digo, de cómo ellos son como... Además, en Corea no tengo algo... Ojo, pará, capaz que en Corea le decís que vas a viajar por fútbol y se te cagan de risa. No, lógico, también puede la otra cara de la moneda, pero en Corea también tampoco estuve tanto, no estuve 15 días, no puedo juzgar, pero notaba que a ellos les gusta mucho el mundo este de como quedarse en la casa, estar en la computadora, como no. La vida de Ale, Bueno, en resumida en 2 palabras. más o menos. No les gusta mucho la salida, la joda y todo lo que tiene que ver con eso. No, y pero- quizás acá está como súper... Ah, yo pensé que hablabas más de los viajes. Porque ponele, a vos te gusta viajar. Capaz a la gente allá no tanto. No. O más de salir de la casa en el día No, a yo día, hablaba de salir en la digamos. casa en el día a día, como que ellos, Ah. como son una cultura tan tecnológica y futurista, tienen como todas las facilidades a mano, por así decirlo, y Claro. quizá eligen quedarse en la comodidad de su casa con la computadora viciando o consumiendo algún programa antes que realmente salir al mundo real, por así Bueno, decirlo. se podría decir que nosotros vivimos en la pandemia lo que ellos viven diariamente. Ponerle. Es una buena analogía, Exacto, sí, se podría exacto. decir. Se podría decir. Che, Ale, ¿y alguna anécdota así que vos digas,
Fue, amigo, ¿qué? Estamos alejadísimos años luz de Seúl, por ejemplo, o no sé, ir a un supermercado. Sí, pero algo que más te haya llamado la atención. Es una boludez, pero honestamente me llamó mucho la atención. Yo al principio fui en hotel, que me hospedé a la competencia. Ok. Y algo que me llamó mucho la atención es que es una boludez, pero el bidet estaba en adentro del... No, yo sabía que era una boludez. El bidet estaba adentro del... Años luz estábamos. Sí, años luz. El bidet estaba dentro del inodoro y el inodoro tiene un control remoto. Entonces vos tocabas y había muchos botones, como si dijera uno que era para agua caliente, agua tibia, agua fría, uno que revolvía, uno que tiraba viento. Es una pelotudez, pero vos no sabés lo raro que era. No sé por qué digo esto, pero me viene a la mente. Sí, está chocho, boludo. Está increíble. Y sí, en tema de tecnología, semáforos, las calles. Ellos tienen estas cositas que limpian las calles, que son como mini robots, ¿viste? Ok, que están sí. todos en la calle, como las aspiradoras estas de inteligencia artificial, las de Google. Bueno, ellos las tienen en las calles. Y también pasaba mucho en eventos que tenían como un robotito que pasaba con bebidas. Y vos le pagabas con la tarjeta al cosito y te dejaba la bebida. O sea, algo que vos ves en las películas, ¿me entendés? De ciencia ficción y literalmente era un cosito que se movía y te daba bebidas latitas. Y esos tipos negocios de 24 horas había por todos lados, ¿no? Esos los de TikTok, ¿viste? Los de tiendas de conveniencia. Eso me vuelve loco. Sí, estaba lleno. Que vas con que te agarras el vasito con hielo y le pones el líquido. Sí, tipo 7-Eleven. Igual eso también está en Estados Unidos, pero ya en Corea está como muy... sí, 24 horas a Pero full. Creo que hay como un lado B de que la gente prefiere tipo ir a comprar 24 horas porque tiene como ansiedad social. Entonces prefiere ir a las 3 de la mañana porque le da un poco de ansiedad a la gente de estar tan conectado a lo que es la tecnología que Sí. le da ansiedad. Mira, interesante eso para... Es interesante. Muy loco. A ver, Como- yo creo que nosotros vemos lo positivo, que tiene muchas cosas, pero nosotros, como estamos criados culturalmente, vamos allá a vivir y nos queremos pegar un corchazo para mí, ¿eh? Sí, sin duda. Pero totalmente... El cambio de cultura es Una locura. radical. Es literalmente polos opuestos. No... Lo que sí igual noté, las personas eran bastante amables. O sea, yo pensé que iban a ser frías y secas y realmente vos te perdías en la calle y te ayudaban todos. Vos tenías una duda, algo que no entendías. El inglés más o menos hablan la mayoría decente. Entonces, una cultura muy, muy interesante, por así decirlo. No le veo cosas buenas ni malas. Es muy distinta a la nuestra. Sí. Habría que aprender capaz. Porque por algo están como están, ¿no? No podemos decir que están mal. Che, acá dicen, ¿qué más te gustó de Corea? Dale, el billete. Bueno, sí. Yo dije que era una pelotudez, pero a mí se me había hecho interesante. Che, aprovecho acá que está leyendo un poco el chat. Está Jan Serino, otro invitado sin duda. que ya nos dijo que va a estar. Hay que ver, bueno, los tiempos de Jan. Le mandamos un saludo ahí. Le mandamos un ¿Cómo viene saludo. con la recuperación? Viene bien, me dijo que en 2 meses puede arrancar a jugar. Bien, bola. Para que no sabe, Jan es jugador profesional de básquet. ¿Dónde juega ahora? Juega en San Lorenzo, Liga Nacional. Así que nada, se está recuperando de una lesión, pero nada, va a venir acá a contarnos. Tema su- Ian como invitado, ¿lo vamos a tener potable? ¿Posible? Sí, ya dijo que estaba. Hay que ver, bueno, el tiempos de él, pero Sí, no sé. Me gustaría que sin cuente duda. cómo vivió la lesión. Que yo estoy en el inicio de eso. ¿Y cómo llegar también a San Lorenzo? ¿Y cómo llegar? ¿Cómo no? El traspaso Y su para vida- llegar. y su vida en el deporte. sí, sin duda. Sí, porque Sin duda. es una historia. Bueno, yo jugaba al básquet de chico venían. Y yo terminé acá. Ali hizo todo. Sí, dale, Bueno, yo hice ¿hay básquet toda mi vida, sí. algo que no hayas hecho o que quieras hacer? Yo terminé acá hablando con ustedes con una remera de Brasil y anda en San Lorenzo jugando al básquet. Estaría bueno saber qué hizo de su vida. Claro. En el momento en que yo dejé de jugar al básquet, cómo siguió él, que yo terminé jugando al Clash Royale y bueno, acá estoy. Pero sí, va a estar interesante. También tema invitados tenemos, bueno, la mayoría del chat lo debe conocer y para los que no, a Drek, que nos confirmó. Drexen. Dudo que esté viendo el programa, pero después el bot creo que lo iba a ver, me había dicho. Lo vamos a tener acá. Otro personaje. Sí, un personaje de varios rubros. Como un cripto, esports, cómo arrancó con el Clash, YouTube, ahora NFTs. Él también vio que pasó por todo Drake. Porque Drake también fue, no sé si fue profesional, pero estaba metido en el ámbito del eSport. Ujú. Después la pegó con lo que es el Twitch. En un momento empezó a dejar un poco de lado lo que es el Clash, ¿o no? O siempre su principal era el Clash a la hora de estar en directo. No, la vida de Drake es bastante loca. Él algo, como Facu y Juli, estudiaba ingeniería en sistemas mientras laburaba en una vinoteca, me acuerdo, me lo contó, como 5 años o algo así, hasta que conoce el Clash en 2016-2017 y arranca como a competir. Y después se da cuenta como que él era mejor, viste, a modo coach, como DT, como quieras decirlo. Y fue como evolucionando, escalando. Le fue yendo bien, creando contenido, se metió en la escena, conoció gente, se hizo creador oficial, viste, de la empresa del juego, de Supercell. Y terminó desembocando un poco como Kamanus, que capaz que alguno del chat está más familiarizado. Manos. Manu también. ¿Es un sueño traerlo o no? Y Manu es Podríamos medio- llegar. O es complicado. Es complicado Kamanus, o sea, le puedo tirar un DM, pero... Complicado, Bueno, claro. Sí, difícil. Además no sé si ni si está viendo acá en Argentina. Pero bueno, para el que no lo conoce también uno...
un personaje así, de que arrancó en Clash Royale y terminó hoy en día siendo de los principales influencers del mundo cripto de todo el LATAM. Sí, sí. Y escuchame, Ale, una consulta que te quería hacer también es si hay algún amigo tuyo de la facultad que podría venir. Y amigos míos de la facultad tengo un par. ¿No estaba ese Jere que era algo de Boca? Jere podría ser periodista partidario de Boca, labura por un medio en, Ese a en Juli la le va a 12. interesar ese. A Juli le va a gustar. Sí, sí, sin duda. Sí, sin sí. duda, hay muchas preguntas. Sí, un buen invitado podría ser Jere tranquilamente. ¿Y vos, Maxi, algún invitado que quieras comentar o algo que no quieras contar? Yo tengo un compañero de la facultad. Perdón, amigo. perdón. Me dicen Sí. que Camano vive en México. Pinchó. Me parecía que no estaba acá en Argentina, pero bueno, cuando se toman No, las vacaciones, pero una videollamada, claro, un Zoom no Un nos puede Zoom. negar. Claro. ¿por qué no? Seguí, vamos, seguí con lo que estás Lo que diciendo. estaba diciendo. Yo tengo un amigo de la facultad que es periodista. Estaría bueno traerlo. Porque bueno, él debe saber llevar esto de la mejor manera. Sí, Estaría bueno, bueno que nos cuente su experiencia, sus o sea, laburos. Que nos dé cátedra. Claro, que Bien nos dé dicho, cátedra. nunca mejor dicho. Más allá de que yo estoy estudiando eso, creo que todos estamos aprendiendo. Obvio. Esto es un aprendizaje Claro. al final del día y alguien con experiencia estaría, Por eso, estaría estaría bueno traerlo. más que bueno para que nos dé un poco su opinión. Y hablando de periodistas, tenemos al periodista de Boca, Ah, ¿El amigo de Nacho? el amigo Nacho, que no me acuerdo cómo se llamaba. en Hablando de este Nacho momento. también, Nacho, Diego, los dos. Nacho, Diego. Tenemos gente para entrevistar. O sea, vamos a tener, Se van a entretener. vamos a tener buenos gente, se van a programas todos los entretener. viernes, no se pueden quejar. Pero Capaz que se pueden dejar de este porque no tenemos a nadie. claro, Porque quizá en este viene- están viendo 4 boludos, encima Claro. nos conocen la mayoría de los 4 y dicen, che, ¿qué estoy viendo? Pero a partir del viernes que viene prometemos que van a ser, no sé si mejores los programas, pero más interesantes porque vamos a tener a alguien No, va a, ser, contándonos. va a ser más dinámico, va a cambiar más capaz. Y nos van a Porque, estar- va a haber como bloques distintos donde capaz esté un invitado, después no, y vamos a ir hablando de distintos temas. Capaz cuando esté un invitado toquemos lo que es la vida del invitado y ahí capaz nos pongamos en un rol un poco más serios como para entender, ¿no? Sí, no, y también desde el punto de no conocerlo. Porque yo, por ejemplo, a Alan Sí. no lo conozco, Ajá. no sé qué hace y soy uno más del chat de... Claro, que- de las preguntas del chat. Exacto, claro. uno más de las preguntas del chat. No, eso está bueno, además, como ser parte nosotros mismos del chat y del programa en el sentido de conocer, ¿no?, a la persona que viene y por qué es interesante su vida, qué hace de distinto a nosotros, porque al final del día siempre hay como una lección o algo que se puede aprender del otro. Y yo creo que eso es como lo bueno de traer invitados distintos y de distintos nichos con sus características y especialidades cada uno, ¿no? Claro, y también mucha participación del chat. Sí, Vamos ahí, sí, eso bueno, siempre. A Eso siempre. nosotros nos gusta, tenemos más la escuela del Twitch y del YouTube de estar interactuando con el chat constantemente. Que eso capaz se maneja distinto. En Podríamos algunos hacer podcasts algo, ¿no? capaz no hay mucho de eso. Podríamos hacer algo ahora para que interactúen un poco más. Para que interactúen con el chat. Sí. Juli, ¿se te ocurre algo? ¿Alguna consigna? ¿No? ¿Ale? Y podríamos preguntar de dónde vienen, quizá para saber de dónde los conocen. O sea, Exacto. ¿por qué vinieron al chat? ¿Por Oh. mi tweet? ¿Por Juli? ¿Por Facu? ¿Por Maxi? Le salimos en YouTube 4 boludos en Twitch y dijeron, mirá estos 4 boludos. Mira la cara de boludo estos tipos. Mirá Vamos a ver. estos pelotudos. Claro. Estaría bueno que cuenten un poco de dónde viene cada uno, por qué nos está viendo y bueno, si nos quieren insultar de paso, los leemos y nos reímos Y un Ale, rato. aprovecho antes de leer el chat, que nos presentamos nosotros 4, pero hay una quinta persona atrás de cámara que siempre maneja todo. Ah, sí. Y es el hacker Gus, nuestro... ¿Cómo le voy a decir? Operador, nuestro una- operador. Que le digamos, Nuestro que le operador. digamos el hacker. Ya aumenta el aura que digamos de los Que le hackers. digamos el hacker gracioso. Creo que merece un aplauso al hacker. genio. Por otra parte. Ahí Nosotros no. vamos a nombrar mucho al hacker y bueno, ese... Exacto, el es nuestro operador que está acá atrás, que no tiene cámara porque es tímido. Ya va a tener igual. Ya va a tener cámara en Si un nos están momento. escuchando esto, queremos cámara para el hacker, ¿eh? Bueno, mirá, acá tenemos a Rama que dice, yo vine por la cabra del Football Manager próximo de T, Maxi Castro. ¿Ven? Cada uno Pará. viene... Hay Cada- un contexto de eso. Contá, Maxi. Todo arrancó, Ale estaba en stream y nada, a mí me encanta el fútbol y hay un jueguito que se llama Football Manager que es como más de táctica, de lo que es el táctico del fútbol y la dirigencia, ¿no? Y Ale una vez estaba en stream y me dice, Mamo, prendé en Twitch jugando al Football Manager que te hosteo, ¿viste? Me manda los viewers. Y Rama se hizo fiel seguidor de mi Football Manager, seguía la campaña del equipo a muerte. ¿Racing, mamo? No, arrancamos de abajo, arrancamos con bien. Gimnasia y Tiro en la B luchando por el ascenso. Te dicen oportunista de gol acá, ¿A mí? ¿eh? Sí. No, El, no el oportunista. Bueno, Dami es increíble. La historia mía con Dami es increíble porque yo a él lo conocía jugando al fútbol cuando tenía 7 años, tipo en el club de barrio, y después me reencontré con él jugando al FIFA.
O sea, es una locura que jugando al FIFA te encuentres con alguien que iba a 3 cuadras de tu casa. No, sí, Es no, una locura. No hay chance, posibilidad que exista que sea posible para No, que. y además, 3 cuadras de tu casa, amigo. claro, no sabes lo gracioso que fue el momento en el que, bueno, ¿de dónde sos? De Brazatei. Ah, yo también. ¿Y a qué escuela ibas? A la misma escuela. ¿Y dónde jugás al fútbol? No, en San Francisco. ¿Cómo te llamas? ¿Entendés? ¿Quién sos, boludo? Aparte, bueno, Berazategui no es muy grande, le contamos a la gente, no es muy grande Berazategui. No, pueblo, No. pueblo chico, infierno grande. tampoco ¿se conocen? pueblo, Tampoco es pueblo, chiquita. pará. No, Bueno, pará. perdón. El centro de Vera, si sacamos ¿Quién la dijo parte. pueblo chiquito? Yo dije pueblo No, chico. desubicado. Está bien, perdón. Pero dentro del todo se conoce la gente bastante, a eso hoy. Cambio un poco de tema, pero en el chat, ya que estamos en el chat, un Jere, el periodista que quería mostrar de Jere Boca, pone. Silva. Sí, pone. Por eso los conozco. Videos de alguien jugando al fútbol, porfa, pone. Como en un tono sarcástico. Jere, te vamos a tener de invitado acá. No sé si nos podés confirmar si te ¿Puedes gustaría. hacer un stream jugando al fútbol o no? Y una vez hicimos un stream jugando al fútbol y no fue mi mejor. No di cátedra. Para hacer la ilusión al programa no fue. No, pero digo, no sé. Nuestro equipo, nosotros 4 y uno más, y el hacker contra otros. Estaría increíble, la Era verdad. bueno. Con la. ¿Cómo se llama? La GoPro. Estaría para. Muy gracioso sería. Che, Jere, ¿y cómo lo ves a Ale jugando al fútbol? Comentanos acá en el chat. Estaría bueno que es una devolución. ¿De qué No. piensa Ale a la... Creo que ese tema lo tenemos que obviar. Podemos Pasemos, pasar pasar de de pregunta, página. pasar de Porque pregunta. la gente de Clash también una vez me vio jugar al fútbol y no di las mejores impresiones. Ah, entonces- hay un stream de Ale jugando. Hay un stream de Ale jugando al fútbol. Hay más de un stream jugando al fútbol. Y Ey, dos- pará, hay un stream y yo entré con rodilla rota a jugar al fútbol. Sí, Increíble. con Reijo, que para los que no lo conocen es el Claro, CEO, el CEO, dueño, el tu jefe. jefe. Claro, mi jefe. Tu jefe. Sí, mi boss. Sí, es el dueño del equipo en el que yo compito, que jugó al fútbol con Maxi y conmigo. Muy buen tipo. A ver qué dice el chat. Reijo, Sí, que el chat, es dale. piloto de avión, ¿no? Además de tener un equipo de eSport, piloto de avión. Piloto de avión, de línea comercial, tiene un equipo de esports. También Bueno. sé que jugó al pádel en su tiempo amateur. No O sea, sería malo traerlo, Sí, ¿no? está en Argentina. si está en increíble Argentina sería un traerlo. gran No sé, invitado. póngale con él. ¿Sí? Capaz viene en verano, pero Pero en complicado. verano estamos 5 meses más. Y para Sí, que- bueno, verano, pero vive en Perú. Vos pensás que vive en Perú, no Sí, viene pero que seguido. venga, si Alex Además, hospeda. en verano ya vamos a estar cobrando para que vengan al programa. tipo, los límites. No, porfa, videos de Ale jugando al fútbol, no. Vamos a intentar de empezar a banear a la gente que hatea tipo, los comentarios. Más de cuando van a ser mi persona dirigidos. Pero también podemos jugar al básquet, ¿no, Juli? Sí, Cuando sin quieran duda, hablamos de cuando básquet, dice quieran. Jere. Cuando quieran. Sé que Mamo también se anima. Yo me animo a jugar y a hablar hasta ahí. O sea, comparado a alguien que sabe básquet, soy un burro. Pero nada, yo me Bueno, defiendo. No, bueno, Mamo, pero lo importante es el jugar. El jugar, el no, divertirse. no importa cómo. Pero para jugar vamos a jugar. No, al pero Play. entre amigos nos reímos un rato. Claro, al final del día lo importante es disfrutar. Pero bueno, tampoco está bueno ser un choto. Bueno, con Ale hace poco tuvimos un partido de básquet. Tuvimos un partido. Sí, no y fue. paren. Ale entrenó básquet y creo que tuve mejor desempeño yo que Ale. No sé qué dice este tipo, pero Upa, bueno. upa. 100%. Eso es un 100%. poco arriesgarse un poco, ¿no? Me arriesgué. No, pero hay un problema. A ver. Que excede a Ale capaz. Sí. No por su técnica. Pero él, los anteojos, Sí. claro, no. Sí. Anda a verlo, ¿no? Sí, No, Ale es un tipo que te puede cruzar por la calle y no te saluda. No, Pero pará. no es. No, bro, pero no es porque no te quiere saludar, es porque no ve. no, sí, ese tema Él es. no ve quién, no reconoce a la gente. ¿O no, Ale? No, realmente es un tema. Yo tengo muchos recuerdos con los chicos de Clash, que el chat, las personas que me conocen por el Clash, todas las veces que he streameado, que me decían, ¿por qué te pones los lentes para leer la computadora? Como, flaco, te los sacás para el celular, pero en la computadora los necesitas. Y yo realmente no podía leer el chat sin los lentes. Y como que quedó un poco el meme, viste, de que, ¿por qué? Si es un metro nomás. Pero no. Exacto. Realmente- Pero, Ale, este problema lo tuviste siempre. Sí, desde que soy chico. Ah, está bien. No, pero bueno, igual, ya que estamos hablando de los anteojos y la vista, me voy a operar este año para la gente del chat y todas las personas de Clash que hacían memes con las lentes y eso. Vector va a dejar de tener lentes por lo menos. Una menos mala. ¿Y después cuál te queda después? No, unas pares me quedan. Pero bueno, no importa, las dejamos para otros programas. Por ahora spoiler de que me voy a operar. Espero, si está todo bien. Pero no es heavy la operación. No, una no es operación heavy. tranca dentro de todo. Sí, o sea, por lo que yo entiendo. No, a mí me dijeron que era anestesia local, ¿viste? Cuando dicen esas, como que. Estás arruinado, me parece. Sí, es como que. Pero bueno, ¿ustedes, hablando de tema de operación, se operaron una vez? No, nunca. ¿Cómo? ¿Te operaste una vez? No. Y ahora estoy No, cerca, no. pero No, no. no. Vamos a Vamos hacer a la que- operación. Sí, vos Estoy estás cerca, pero intenté un poco acá. ¿Cómo te tiene eso? ¿Tiene miedo? Y ahora la semana que viene me van a decir si me opero o no, pero 100% sí, porque yo hace meses que no puedo mover la rodilla. Vos sabés Entonces- que ayer estuve con Renzo, con el Tata, uno de nuestros amigos de toda la vida, y le pasó exactamente lo mismo que a Mamo. Y le dije, che, Tata, yo la verdad que te admiro, ¿cómo haces, boludo? Yo estaría recagado. Y el tipo dice, no, yo ahora en 12 días me opero y... ¿qué sé Está yo? por el chat. Y Está por sí, el chat, está por ahí, Renzo. está por ahí. Está por ahí. Y yo le dije, ¿viste? ¿Cómo haces, boludo? Yo estaría pero dando vuelta, caminando por las paredes, boludo. A Matata apareció la nada, che, me opero la semana que viene.
De una, no te dice. Sí, es ni te- así, ni te re- Se dice. lesionó sí. ayer y ya se opera la semana que viene. Claro. Pará, boludo, respira un poco. Mejor igual. Sí, porque después. El tema es el post, ¿no? El post operatorio. Es lo difícil de esa operación. Cuando te rompes los ligamentos, lo más complicado no es la operación en sí. Lo que lo es todo es la de la rehabilitación. La Porque rehabilitación. posta que si no te rehabilitas bien, Puedes quedar medio. puedes quedar medio raro para caminar, no puedes jugar más al fútbol. ¿Y Mamo cuándo vuelve a las canchas? Y me encantaría volver ya por mí, pero no sé. Esa cirugía, perdón, pregunta desde alguien que no conoce tanto, es la típica que arruina las carreras en el fútbol, ¿no? Y- Es como la y que te parta al medio y no te es al saca. límite. Claro, es la que te mata el nivel, porque volvés de un año, capaz volvés medio mal y ya está. Puede llegar a Carvajal, se rompió, se hizo mierda. Sí, lo vi en el Porque video. él se rompió los dos ligamentos, le quedó la rodilla como suelta. Sí, yo de fisionomía y anatomía humana no entiendo mucho, pero son dos Tenemos un ligamentos invitado. en la rodilla. Claro, la rodilla tiene como los ligamentos internos Sí. y los externos. Explica tranquilo, te escucho. No, yo tampoco entiendo mucho. Ah, ok, ok. Ok. Claro, Ahí va. pero si se te rompen los dos te queda la rodilla toda suelta. Pará, tenemos un invitado. El papá Sí, de Renzo. tenemos al papá de Renzo y si nos quiere venir a Ah, hablar papá de del Renzo. cuerpo humano y Horacio, si quiere venir, de está cirugías, más que Horacio se está viendo invitado. esto. Invitan a todo el mundo ya. 150 Lo invitados. estamos comprometiendo, pero Claro, bueno. Nosotros comprometemos a todo el mundo. Comprometemos Claro, a todo el mundo nosotros. Después vaya el viernes y vamos a tener que sacar un invitado de la galera porque todos nos cancelaron. Pero Claro. no hablamos de eso. Nosotros El viernes que viene te no tenemos invitado, chicos. Bueno. No se nos dio. Claro, traemos a Rama del chat. Exacto, Sí, tiene a la Rama. persona más random que sea, con tal de que venga alguien a hablar. Y se va a pasar que sabe. Pero qué duro realmente romperse las rodillas. Como que Sí, uno no sí. asimila lo Acá que es. dicen la clásica. Era el 10 de Boca, pero me lesioné la rodilla. No. Y mi nivel en el fútbol nunca fue el mejor, la verdad. Pará, ¿qué significa nunca fue el mejor? Porque yo creo que estuviste en un buen nivel y estuviste en varios clubes. Sí, estuviste bueno, a ver. Yo creo que ese nivel llegó de tanto entrenamiento, pero a nivel natural, desastre. O O sea, sea, que no- yo capaz me maté tanto entrenando que en un momento, comparado con la gente que no juega usualmente al fútbol, Tipo Palermo. claro, no sé cómo explicarlo bien. Claro, no sé cómo explicarlo bien. Muchachos, perdón, pero un comentario del chat me hizo el día. Dice, nombraron 129 invitados y ni una mina. ¿Sabes? Tienes razón. Tiene razón, a eso hoy, tipo, no le podemos decir mucho, pero tenemos también invitadas mujeres Tenemos, para traer. tenemos, No sé si las. Hasta el hacker. Hasta se sorprende nuestro operador, es lo que hay. No, pero no las vamos a mencionar ahora porque la gracia es la sorpresa, ¿no? claro. Pero tenemos. Esa es la sorpresa. Pará, no quiero sonar bardero ni nada, pero la mamá de Porcel tiene que venir. Sí, Sí, no, dijo Facu que está invita a la para. Marce. totalmente. Lo Marce puso. va a estar Marce, invitada. Marce. Para la gente del chat que no conoce, Marce es la mamá de un amigo nuestro y fuera de cualquier tipo de chiste que puedan llegar a hacer, es tarotista, se podría decir, Sí. y Tarotista, numeróloga. numeróloga relacionada a todo lo que tiene Sería con la... increíble que nos tiren directo los números. Sí, no sé si quiero saber cuándo voy a morir, pero bueno. No, pero no te dice necesariamente eso, creo. Te Bueno. puede decir cosas buenas, yo qué sé. Pero- Que no diga lo bueno, lo malo que se lo dé. Ahí va, que se lo guarde. Ya, Sería bueno después. que nos haga tipo algo en vivo, ¿no? Claro, No. que nos haga algo en vivo. No, yo me cago todo. La vamos a tener acá hablando un poquito de cómo se relacionan los números, las cartas, las estrellas y que nos tire si quiere las cartas. ¿o no? Va a ser interesante este programa. Muy Yo interesante. en mi ese vida programa. me hice eso, así que me gustaría ver qué onda. Sí, sin duda, sin duda. ¿Ustedes creen en eso ya que estamos tocando ese tema? Ah, está re hijo en el chat, A Crack. ver, sinceramente, yo qué sé, a veces me toca creer y listo. Pero no es que me aferro a eso. No es que si un número me dice algo o una carta me dice algo, me voy a aferrar a eso. Pero nada. Vos sabés que a mí una vuelta cuando era más chico, la Marce me hizo un par de cosas con la fecha de nacimiento, el nombre, no sé qué, y la pegó en todo lo que dijo. ¿Todo lo que dijo? O sea, no es que te dice, no sé, te vas a pelear con Mamo, no. Te No, dice, no. capaz que, no sé, en un par de meses es probable que un amigo tuyo cercano, cosas así, ¿no? ¿Está chequeado? Está chequeadísimo. Está chequeado. Yo no sé la verdad si creo o no. ¿Viste cuando la gente te dice la carta astral, los signos y que te dice como te predicen lo que te va a pasar? Se me hace como... A todo esto, por ser está Tomás en el chat, porque claro, por ser está en el chat y uno pone IG la numeróloga, Ah, no. respeten, boludo. Sí, paren, muchachos. En el chat no se desubiquen con la mamá de un amigo que va a venir Claro, acá por eso no tenemos a invitados. darnos un... Claro, por algo no porque tenemos son invitados, los- Fede. porque todo el chat son los Acá, pajeros, boludo. vamos a decirlo así como son. Pero nada, la vamos a tener acá, nos va a contar un poco de eso. Y para las personas que son, se podría decir, agnósticas en ese mundo, como yo, que la verdad que no creo nada en las cartas y todo eso, o el azar, vamos a ver que si me cambia la manera de pensar, Pará, ¿no? ¿y en lo de los signos crees? No, Tampoco. cero. Cero. Eso, viste, que te dicen la carta astral. y- Astrología, digamos. Claro, astrología, que depende de tu signo, vas a tener un buen mes, un mal mes. No sé, vos, Juli, yo. No, cero. Yo tengo una teoría cero. de que todo lo... Ahora es cuando me odian todo. Pero todos los signos dicen lo mismo, pero con distintas palabras. Este mes te dice, este mes te va a pasar esto. Bien.
y el otro signo dice, te va a pasar esto. Lo mismo, pero con otra palabra. Puede ser, es una teoría. Es una polémico. teoría. A ver, igual yo a veces creo. A veces yo creo y... ¿Pero para cagarme crees o no risa. crees entonces? Vamos, depende de quién te lo diga, crees. Claro, vamos. Nos conocemos. Si te lo digo yo, sí, anda a cagar, pero si te lo dice alguien que te gusta, No, yo soy difícil. la carta astral tatuada la tengo. Y te muestra el tatuaje, ¿viste? Leo 28-2 te dice. Dale, Max. No, que me- Ale, para contar un poco al chat. Sí. ¿Cuál es la primera anécdota de los 4 juntos que se te viene a la cabeza? Que tenemos muchas historias juntos. Yo creo que Pero contar una... Para contar al chat, cuando perdí un secador de pelo en Bariloche y me zafaron de pagar 20 lucas en 2021, que eran una moneda, ¿se acuerdan? Sí, sí. Esa. Era que era como decirte 100 lucas ahora, ponele. Sí, porque yo en esa época me secaba el pelo con secador y lo usaba para arriba, ¿se acuerdan? Bueno, nosotros Y- viajamos a Bariloche juntos. Contá vos, Juli, que la contaste. No recuerdo. Ojo. No voy a comprometer a nadie. Se perdió el secador de pelo en la habitación de Bariloche y todos le echaban la culpa a Alejo. Y nada, Renzo, que está acá en el chat, que ya lo nombramos, no lo iba a buscar, seamos sinceros, Renzo no lo iba Renzo a buscar. estaba, me acuerdo que estaba así, tirado todo en como una reposera, no sé carajo, en la terraza. Dijo, no, váyanse a cagar. Ah, pará. Y yo estaba durmiendo en ese momento. Y Maxi estaba durmiendo. Claro, porque lo que no saben es que yo me fui en otro vuelo. Me fui y vine en otro vuelo. Ah, porque eres VIP. Que- Él es VIP. Claro, Sí, yo me fui en un vuelo VIP. No, y cuestión que yo me despierto y no hay nadie ya. Y todo esto pasó mientras yo dormía. Decir que a mí me pareció un secador de Sí, pelo porque yo si no, creo mira que- me había que agarparlo yo. Gatillar vos, sí. Claro. Ale, yo creo que fue todo muy improvisado. ¿Vos lo viste? Sí. Entramos a una Todo habitación. Improx TV. Sí, literal. Entramos a una habitación, íbamos de habitación a habitación buscando un secador para zafar de pagar la plata. Y Así no soltamos un mango nosotros ni dónde. no, me Una toalla alejo también, menos. una toalla era Y una todo. toalla. Bueno, Además, en la ese momento toalla fue el más último día, fácil. no había un mango ya. Sí, no había. No había plata. Claro, No ¿de había dónde sacaban plata. plata? Y entramos a una habitación, vimos, porque estaba la puerta abierta, que había un secador arriba de una cama. Y empecé a entrar a los gritos diciendo que No, el cargador. el cargador, no sé qué. falta mi cargador, Facu, yo te lo presté a vos. Alejo no entendía nada. No, yo no entendía nada. Realmente estaba en un cumple. Y de la nada me acuerdo que faltaba. Nos bajamos y la chica, viste, la que limpiaba, dice: no, acá falta un secador. Y se va, dice que tenía que estar, no sé qué. Y a la media hora apareció el secador. Entonces a estos dos que no. Sí, y después la mina de administración, ahí de recepción, no sé qué carajo era, lo agarra el secador y dice, no, pero acá está todo rayado, porque decía el número de la pieza. El ¿no? número de habitación. Sí, y lo tenía. tuvieron que rayar para que no sepan que era otra habitación. Exacto. Exacto, y justo, no sé, por cosas de la vida, no, nos tenemos que ir, qué sé yo. Es que pasa que estábamos muy justo con el vuelo. Estamos de justo vuelta. con el vuelo. Y- Así que bueno, le habrá pagado, alguien lo habrá pagado. Alguien lo habrá pagado el secador. Alejo lo perdió y alguien Sí, lo habrá pagado. no sé si es el ejemplo que queremos dar de que alguien tiene que pagar las cosas que rompe otro, pero bueno, No, es la no. anécdota que tenemos. No, porque... La ley de hacerlo. No, lo que pasó fue que ustedes fueron a una habitación vacía. Entonces no lo pagó nadie eso. No, porque sí. ya se habían ido. No, de esa el habitación. problema es que adentro de la habitación estaba la chica de limpieza. Por eso tuvimos que entrar Bueno, a los gritos de lo ¿dónde pagó. está el cargador? ¿Dónde está el cargador? Ah. Y Lo en la pagó. distracción de Alejo agarró el secador y Ah. se lo llevó. La pobre chica de limpieza lo terminó pagando y no estaba bueno. Fue todo un plan, No sé, no está bueno lo que estamos contando. Y Pero bueno, bueno, esa es la primera anécdota de muchas que se me vienen. Cosas. Creo Sí, que- sí, sin duda. Después, Cuando no me dejaban dormir, no me abrían la puerta, se hacían todos los boludos. Yo no me olvido de eso. bueno, sí, Maxi se enteró post Bariloche que nosotros lo escuchábamos cuando golpeaba la puerta para entrar y nosotros no la abríamos. Nosotros siempre le dijimos que estábamos durmiendo y nadie lo escuchó, pero lo escuchamos todos, nos miramos entre todos y dijimos no le abramos la puerta. Así estábamos, así. Así estábamos. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Yo tengo una imagen en mi cabeza que es estar solo Sí. en el comedor comiéndome una pizza toda fría, porque viste que tenés la quinta comida. Una pizza con papita, con un vaso de coca, todo despeinado, mirando para adelante solo, cagando, re caliente, cagando la puteada a ustedes. Sí, sí, me acuerdo. Encima creo que había sido la noche de disfraces y Maxi seguía con el disfraz. Ah, Que ahora voy a pasar una foto a ver si Sí, No, puede sí, poner el sí, disfraz. se puede. Puede Poner el poner el disfraz. Me disfraz están de quemando una Bariloche. banda. Buena presentación para Mamo, esa No, foto. me están parece quemando que una banda. la Mientras, mejor. mientras Juli presenta Mamo, que es algo importantísimo, un tópico a tocar, acá uno pone, Kun, pone la peor anécdota que escuché en mi vida. Ah, seguido es Kun. No. Es como las anécdotas de Momo, viste, que no te tienen que dar gracia, Kun, pero las contamos igual. No te Dejaron ofendas. ser feliz. Claro, si hateaste, te bañamos la próxima. Pero bueno, mientras Juli busca la foto de Mamo, el mejor viaje de su vida para ustedes fue. El mejor viaje de mi vida a Bariloche, decís Sí. vos. No sé si fue el mejor. Para mí no, yo soy honesto. O sea, fue el yo más creo que anecdótico. Mm, Es que yo creo que va a ser el más anecdótico para mí, es el mejor. está bien. O sea,
Pasa que recién tenemos 21 Es años, verdad, boludo. es verdad. Bueno, yo hasta ahora, no digo que va a Claro. ser el mejor de mi vida. Pero también la pasé muy bien en los que nos fuimos a la costa nosotros. Bien. Lo que sí sé es que no se va a repetir algo así tan loco. Es algo muy masivo. Pero que va a haber mejores viajes seguro. Seguro, es que seguro. es un momento en el que vos pensás que hay Están todos a la misma que vos. 500 personas de tu edad encerradas en un hotel, boludo. Y a la misma que vos. En la misma que vos, claro. O sea, todos están abiertos al diálogo, ¿entendés? Claro, no Porque es que yo no vos voy vas a ver a Mar del Plata y pasa un chaval y digo, ¿todo bien, amigo? Claro, no, no, no. Claro, no pasa, se baja y te cagas sopapo. Claro, si o no está voy, medio- o no voy, no me voy a un hotel de vacaciones, le toco la puerta a uno y digo, che, ¿hay previa acá? Claro, ¿entendés? Claro. Claro, están como todos en ese mood, por así decirlo. Juli, Y ¿tenés la foto o no? Sí, se la pasé a Gus. tenemos la foto. Gus, De- ¿podemos en el medio ahí ponerla para que la gente vea lo que era el Mamo en Bariloche? Lo Porque que era lo que era Max. nuestro Acá- co-conductor. Pará porque hay gente futbolera en el chat. Ok, Y tengo un amigo loco, fanático de Peñarol. ok. Está en semifinal de Semifinal. Libertadores. Libertadores. Peñarol nomás. ¿Eh? Peñarol nomás. Yo banco a Peñarol a muerte. No sé ustedes. ¿Ustedes qué creen de Peñarol? Ah, ¿qué pasa? Para mí le rompe el orto, yo soy tipo honesto. ¿Para vos le No, rompe no, el no. orto? Sí. Pero históricamente, Peñarol. históricamente- Peñarol o Nacional. No, Peñarol es más grande. Limpia el micrófono. Peñarol es más grande que Nacional, para mí. Sí, Igual eso yo no entiendo seguro. tanto Eso de 100%. Ok. ¿Vos qué opinás? Sí, sin duda. No, Facu, no sé si Facu sin no sé duda. si está muy al tanto Yo de... no, la verdad que no fútbol a mí mucho no me pregunto lo que es historia y menos de Uruguay. Buen Si punto. querés hablar de fútbol argentino, sí, hablamos. 5 Libertadores, 3 del mundo. Yo creo que Peñarol. No, Peñarol es de lo más grande de América. Sí, Está sí. ahí en el top. Sí, sí. No nos vamos a poner a discutir uno por uno. No, pero que entra en un top 5. Pero que entra en un top seguro. Sí, entra. Hasta que pongan la foto. No sé si la foto la pudieron mejor, igual que no la puedan poner igual por No, mí. bueno, no a mí pasa me salva. Sí, no. Che, Ale, acá está tu jefe preguntando si viajás en noviembre. Ah, sí. Capaz que en noviembre vuelvo a Perú por Clash. Sí. Gracias, ¿Ya jefe. ¿Querés que le diga los requisitos? o- Sí, pasá la lista, ya que está. Sí, ahora decirle que se comunique conmigo por privado que... José, hablar a Facu, que es mi manager. José, Me lo tengo que llevar. José, se sumaron 3 personas más. O sea, son 4 que van a Perú en noviembre. Acá los tenemos. Acá lo tenés, José. Te hacemos el programa Te allá. hacemos el programa allá. Tipo, el primer dando cátedra en Perú, Ah, José. no No pedimos mucho. Queremos ser internacionales. Es Bueno, es nos vamos lo a que Perú a hacer el buscamos. programa. Ya No, está. si José no viene, vamos nosotros. Nos vamos a cubrir Alejo. Ahí va. Nos vamos como programa a cubrir a Alejo Perú. Exacto. Bien. ¿Quién baja la tarasca? José. Ahí, tenemos, José, está- José. está- tenemos la Ahí foto. va, está el tenemos la CEO foto. Estamos todos encima. Así Mamo bajó a desayunar así porque nosotros claro. no le abrimos la puerta. Pensé que era otra foto. pensé que era la No, foto. no Yo voy no a poner pensé otra que era foto. Ah, menos mal. No voy a poner otra foto. Con un mandarín. La de las bolitas, ¿no? No Sí, voy a poner claro. otra foto. Yo pensé que era de la guitarra, bueno, mejor. Esa noche nos ganó un Chucky, el mejor disfraz. Si No, no, íbamos creo muy bien, que estábamos Amigo, muy bien. esa Banderín, noche tarjeta, todo. Nos Sí. rompieron las pelotas cada paso que hacíamos. Con la Una tarjeta foto, y las foto. fotos, sí, no, no. Todo el mundo nos pide fotos. En esa época era furor, tipo, el árbitro. Revolucionamos. Ahora está como más quemado. No sé si vieron TikTok, que ahora se usa como otro tipo de disfraces. O sea, estás diciendo que nosotros impusimos una moda. Totalmente. ¿Quién eran? Y se discutió también porque hay uno de más, sobraba uno. Y de aquí iba disfrazado ese que sobraba y bueno, se disfrazó de árbitro. Pero se llegaron a tirar ideas como disfrazarse de bar. Ah, la del bar era buena. Era porque buena. además- Por ser dice. ¿Qué Por ser dice? dice. Queremos ver al Mamo Traba, dice. No. No, yo no voy a quemar a Mamo. Esa la menos dejamos en para el el último programa, programa. en el programa Para no. cuando nos despidamos de esto, quemamos a Mamo. Pero por ahora vamos a mandarlo al margen que es el primer programa, Che, ¿no? claro, Reijo vale. dice que vayamos, pero que paga todo Alejo, no sé. Ahí hay un problema de ustedes. Bueno, eso lo podemos charlar, José. Escúchame. Yo veo bien dando cátedra en Perú, en live. Lo voy- Estaría bueno. Pero Ahí pará, en sí. el Machu Picchu entrevistando a José. Sería increíble, Eso, obvio. eso- Nosotros nos pagamos el vuelo. José nos consigue ahí un alojamiento. José, si los chicos se van al vuelo, nos podemos hospedar en la Olimpo House. hacían negocio en el primer programa. Estamos bien, estamos Estamos bien. Sí, el primer cara programa, rota. pará, Bien, pará, mirá si cómo el primer estamos. programa le damos un viaje a Perú para cubrir tu evento, sería No, increíble. No sé, vos no sos piloto de avión, dale, agarrá un avión y llevanos, dejate joder. No nos olvidemos de agradecer no solo a Nacho y a Dios, Hay que sino hacer también publicidad, a hay que hacer Bekim. publicidad. Ah, Muchachos, sin duda, los que sin tienen duda. novia del chat, yo no por lo menos, pero los que tienen Bekim, novia, pa- si le quieren productos regalar- para el pelo. Claro, si le quieren regalar, miren, producto para el pelo, calidad, no sé. Ah, tengo una anécdota, boludo, para contar de Kim. Bueno, Tenemos Cuente, serum, cuente. tenemos de todo. Cuente. tenemos de todo, gente. Así otro- que si quieren para la mamá, la novia, ahora el día de la hablando madre de se eso, Ahí viene. está el QR, escanean y creo que van a la página para... Compren, por favor. Hablando de Kim, el otro día, ¿cuándo fue? Hace un par de días, mi vieja me dice, che, Facu, ¿vos sabés que estaba en la dietética? A un par de Dietética, cuadras, ok. a un par de cuadras de mi casa. Veo así y me pareció ver los productos de Kim. Así que compró un shampoo de Kim en una dietética. Es como, Random. es como comprar una pizza en una ferretería. Bueno, pero yo creo... Random. Qué raro, Totalmente es verdad, random.
Pero una dietética es común vender. No sé, habría que preguntarle a los chicos de ventas, qué sé yo, pero. No tengo ni idea. Bueno, bien B15 está. Acá producción me dice que no. No, producción dice que no. no es Bueno, común. pará, bien B15 entonces que se está. Se está ya expandiendo. Se pero está expandiendo. a rubros de gastronomía ya Llega llegó. a todos lados. Claro, acá no discriminamos tampoco. Si llega, llega, porque claramente son los que nos están sponsoreando esto. Así que nosotros más que contentos con Bequín. Excelente. Gracias de nuevo, muchachos. Acuérdense de escanear el QR. Si quieren tener el pelo como Alejo, Eh, usen. Así de gracias, muchachos. Bequín me da esto. Pero estaría increíble volviendo al tema de José. José, me parece que lo hicimos dudar, ¿eh? Porque dejó de escribir. Está dudando. No, Está- ¿sabes que está haciendo números? Sí, está haciendo números. Está Está haciendo números. Haciendo números. Escucha, José, dormía Wallace, que es el otro extranjero que va. Dormilo y trae a los pibes. Yo gano por él, tipo. Yo voy a ganar solo ese Mirá, presencial. José, yo me pongo en un micrófono y empiezo a entrevistar a los jugadores de Clash. Somos los casters. Pará, En portugués, ¿creás, en francés. creás contenido para las redes del Creo equipo? contenido. Nosotros con Facu lo que tenemos somos muy caraduras. José, Vamos. No, hay que decir la verdad. Juli es caradura y yo me sumo a él. José, tenés Qué tres personas, maldito tres que personas que te pueden dar calidad para las redes de Olimpo y encima te pueden hacer pasar el mejor presencial de tu vida allá. Excelente. Y que no conocen Perú y tienen ganas, ¿o no? Obvio. Ahí Sí, en- sí, en sí. Machu Picchu. Yo estoy. A mí Más vale. José me vendió que hay una parte en Perú que vos viste que está Lima, que es la capital, y como a un par de kilómetros, tipo a un par de kilómetros, hay como una ciudad que sería como el Mar del Plata nuestro, ponele, Sí. que ahí es donde se van todos, es como... o sea, Como la todos joda, por así decirlo, ahí donde peruana. la joda, Sí. y es como, ¿entendés? Como donde se pone. Es Bien. como nuestro Mar del Plata, allá en Perú. O sea, tenés buena referencia de la joda peruana, podríamos decir. No, pará, no sé si tengo buenas referencias. Yo, ¿Pero qué sabes, por mamá, lo- de Perú? Perdón. Ellos me contaron, Ah, ellos ok, mismos. ok. O sea, Dije que estuvo en Perú ellos- la semana no. pasada, mamá, no me dijo. No. boludo. Chabón sabía de todo. No, ellos mismos me contaron que es como el Mar del Plata de acá. No sé cómo se va la jugada. Bueno, allá, José, bueno. dale, dejate joder, Giovanni. Lucio, un amigo de la facultad, me pone por privado. Alejo Pony de mierda, no me leen nunca, somos 36 personas y solo comentamos José y yo. Lucio, perdón. No. Pará, boludo, yo no lo vi. Yo tampoco. No, Luis, dejate joder. no Ah, estás acá. porque Lucio está haciendo referencias a una persona con emojis. Ah, no, claro, no podemos decir eso. Claro. Ah, no, eso que- Banena Lucio Picasso, si alguno tiene mod, banelo. Bueno, No, pobre Lucio. sigamos. Dice. No puede ser que cada vez que prendas stream no tengas que bañar a Lucio. boludo. No, sí, Lucio es un caso aparte. Es más Yo que un lo banco amigo. muerte. Más que un amigo es un enemigo, pero se lo quiere igual. Me habló Jere, no les conté, me dijo que sí, que está encantado cuando quiera. Tenemos periodista de Boca acá. Venimos a Como- la boquita. Es más, lo que puedo. Yo tengo un amigo que está cubriendo a Racing. Está cubriendo a Racing y también a Boca. Que podemos traer a los dos. Podemos traer a los dos que y haya, como- haya como un mini debate. Némesis, ¿no? Se Yo- parece. Hacer un debate, Conozco tranquilo. a alguien partidario de Independiente. Traelo. No. Traelo y me lo banco yo. O sea, no tengo confianza. No es como que te la bancás. Vos sos conductor. Vos, aparte, Bueno, te pero- sacás lo de Racing de adentro. No, Ellos se dan no. masa. Estaría increíble igual tener del Rojo, de River y. Perdón, Sería de Boca, increíble. Racing y de River en el programa Y para. que se den masa. Sí, que se den masa y escuchar un poco las opiniones de cada uno, porque capaz que es muy interesante la charla. Más allá que yo soy de Boca, vos de Racing, yo de Boca, ¿no? Pero. Y sí, se puede hablar de todo. Es que esa Obvio. charla te queda corto un programa porque estás hablando todo el día y no termina más. Sí, ese es sin el duda. tema. Habría que hacer encuestas tipo en Instagram de cuál sería el próximo invitado después de Alan, que ya está cerrado. Si no, para el otro, no. A ver qué le llama más la atención a la gente. Estaría bueno. Porque ¿qué opciones tenemos? Fran, El próximo invitado post Alan, que ya lo confirmamos, es Fram. Yo creo que Fran. Ah, ya se ha confirmado Fran también. Fram está cerrado, lo cerré, le hice firmar hoy. lo cerré. Lo Firmó cerré. contrato, me estás diciendo. Firmó contrato, sí, Sign ya lo subió a Twitter todo. Posterior a Fram, o sea, en 3 semanas deberíamos ir tocando el tema invitado. Tenemos muchas opciones. A mí me gustaría la mamá de Porcel. Perdón, también me perdón si gustaría se la mamá de malentiende, Porcel. pero me gustaría realmente. No, ¿Sabes razón, un creo que tópico? Tengo un tópico que me gustaría, un invitado, no sé si ustedes conocen. ¿Quién? Alguien relacionado con el cine, o que, que sepa del cine. A mí me encanta el tema de Sé cine, que acá pero- gusta mucho el cine Mirá, y hay mucha controversia. Claro, con hay el mucho cine. debate. Se puede hacer algo lindo ahí. Sí, por eso. a mí me encanta el tema de cine y todo lo que tiene que ver con el arte y eso, pero no conozco, realmente no conozco a nadie que ¿Quién, esté Mamu? metido. Pero ánimo. Producción, actuación. No, conoces a alguien? digo, estaría bueno conseguir a alguien. Ah, entendí que yo conozco a alguien. No, estaría bueno. Ok. Porque, contémoslo al chat. Acá hay una controversia en el que Ale defiende las películas en blanco y negro prácticamente. Pará. Ahora vas Blanco, a negro dar tu punto de y vista. mudas. Y Facu no tiene una película que no sea del 2023 para adelante. Y bueno, tecnología. ¿Qué tiene pa. para decir de eso? Yo creo que igual el debate lo deberíamos dejar para el invitado ese, pero por No, arriba. No, pero vamos a hacer un debate por arriba. No, yo no digo que lo viejo es mejor, pero realmente a mí me suelen gustar las películas más antiguas porque, no sé, yo consumo bastante cine, entre comillas, y me gusta más lo antiguo. Bueno, me voy a reservar la opinión porque hablar con gente que así no se puede. Está bien. Pero tu punto de vista, ¿por qué No, lado me lo va? voy a reservar, boludo. No, ¿cómo? Voy a dedicarle un programa entero a eso. Está bien, Me gusta, un programa entero a darse masa con el cine, con un invitado. Que alguien que sepa y que tenga fundamentos. ¿Alguien del chat que le guste el cine o conozca a alguien relacionado a dirección de video, producción, algo que tenga que ver con cine para traerlo? Estaría bueno que por el chat también nos puede ayudar con eso. Acá Facu Porcel dice, yo tengo un amigo que es actor de Disney, así que Literal puso. podría... Estaría Ah, bueno, ya sé quién es.
Podríamos decirle si se copa. Para hablar de cine, llamame a mí, pone Lucas. Mi amigo que cursa una materia de cine y ya piensa que es, no sé, Scorsese. Acá Daniel dice todas películas en blanco y negro, mira lejos. A Lucas habría que tenerlo. Siento que- ¿Cómo me giría con Lucas acá? Y Lucas es un tipo muy gracioso, naturalmente gracioso. Estaría bueno, cuando tengamos tópico humor, tenemos un humorista y Lucas a ver qué nos hace reír más, ¿viste? La balanza de un boludo o alguien que realmente estudió para eso. ¿Qué dice Niel, perdón? Estoy leyendo el chat. Todas películas en blanco y negro leía lejos. Ah, sí, el chat tiene como un denominador común, ¿viste? Yo Que vi es como Marvel. insultarme a mí. Tipo, les gusta Y hatearme. pasa que todos tus... No sé por qué, pero todos tus amigos de todos los rubros te insultan, boludo. Sí, tengo lo que... Incluyéndome, ¿no? Obvio. No, 100%. Me tienden a insultar. Uf. Ahí va, lo hizo bien Hay representado. controversia en el chat. Uno pone yo y Marvel y otro pone qué cagada Marvel pone. Con otra palabra, ¿no? Che, pará, porque lo que tiró por ser no le dimos ni bola, pero posta es interesante, boludo. Tiene un amigo que Estaría bueno. laburando con Estaría Disney. bueno, obvio. Pasa que ahí medio como que tendríamos que engancharlo de no bardearlo, ¿no? Porque a Alejo le gustan las películas. No, de ser un como No. le pidió a Mamo neutralidad cuando viene un Pero- periodista independiente. Totalmente, si bien alguien que Eh, labura en la industria, cero, con el respeto que se le pregunta para aprender también, ¿no? Porque estamos Obvio. acá para aprender y para informar claro, y contar. obvio. Eh, Es un verdad poco- que haríamos preguntas más desde la ignorancia, pero también está bueno porque siempre las dudas que tiene uno son Las preguntas dudas que boludas. tiene ¿viste? la gente. La duda que tiene la gente es la duda boluda, ¿entendés? De que no sé, ¿qué Sí, hace, sin ¿qué duda. hace cuando, no sé, cuántos corta hay por escena? ¿Entendés? Cosas boludas que ellos dicen, pero tú mira lo que me preguntan. Claro, que realmente no trajeron acá para preguntar esa pelotuda. Realmente no son preguntas boludas porque en verdad nadie tiene más puta idea de cuántos cortes Por debe hacer eso, por escena pero ese esas tipo. cosas, ¿viste? Decís, Son detalles que, claro, vos lo de afuera te pelotudo, pero realmente es interesante. O cómo llegó a firmar contrato con Disney. ¿Cómo llegas a Disney también? Eso. Vos mirás los dibujitos de A Disney. veces hay cosas interesantes. Sí, gestionalo. José, dale plata a Facu para que lo gestione. Hay que pagar los viáticos a ese tipo. Sí, ese no te... no sé. Ese es otro problema que tenemos. Tenemos mucha gente, pero. Bueno, el más lejos lo tenemos en México, así que imagínate. Sí, tenemos gastos de vuelo, cosas internacionales. Estaría bueno que alguien del chat, si quiere sponsorearnos. O sea, el estamos. primer programa ya envía sponsor. De Kim está bien acá, pero podríamos tener un segundo sponsor tranquilamente. Sí, sí. Así que, Hay que dejar el Instagram abierto para los sponsors. por ejemplo, el papá de uno de los chicos del chat, no voy a revelar el nombre, es ese amigo productor de televisión. Si quiere venir a sponsorearnos o venir a contar. Tenemos ofertas el económico también que nos pueden sponsorear. Estaba por ahí el señor. ¿Estaba por Brian. acá? Estaba por acá. Estaba Y por acá. me encantaría traerlo. No, mirá. estaría buenísimo, pero es un tipo que va a estar al límite del baneo. Tiene que ser después de las 11 de la Sí, noche. eso es horario. ¿Vieron? ATP, alto patóbrico. Protección al menor. 100%. 100% seguro. Sí. Creo que ni el horario más de las 10 te salva. Y está complicado. Pero sería increíble, yo me moriría de risa. Acá dicen, traigan a Elo Podcast. Está interesante. Bueno, el económico es un poco. Sí. Es el Elo Podcast de Vera. Claro, el Elo Podcast de Vera lo podemos traer, chicos. El Elo Bueno, Podcast se nos va un poco del presupuesto. Después, yo creo que un invitado interesantísimo sería el Davo Geneise de Gimnasia de Grima de la Plata. sí. Que dije traer Geneise se quiere traer. No. Yo El no Davo quería. Geneise de Gimnasia de Grima de la Plata. Nico. Nico, ¿no? Nico. sin Playas duda. un poco más. Nico Muchasti. Nico Muchaste. ¿Sabe el 11 de gimnasia desde qué año, Facu? Y desde que tiene memoria. Desde que él No, tiene pero- memoria. No, y y antes antes también. también. Yo creo que más de lo que sabe un montón de gimnasia, las anécdotas que tiene. Sí, hay que ser hincha de Nos gimnasia. contó dos o Sí. tres y quedas loco. No, a mí me encantaría que cuente la anécdota. ¿Viste? La última que tuvo, que nos contó. La del presidente de presidente, Liverpool. esa, Del pero- Liverpool. No, conoció de al Inglaterra. presidente del Liverpool de De Inglaterra. Inglaterra, no del Liverpool de Uruguay. Que no es poco. No. Imagínate conocer al Liverpool de Inglaterra. No la pirás. ¿Qué haces? ¿Le da la mano? No. Yo no le puedo, Hey. yo no le puedo decir ni hola, boludo, porque no Acá, sé inglés. No, total. Siento que tengo un déjà vu, boludo, de la prueba que hicimos, ¿viste? Que Claro. tuvo- Sí, ya hablamos de esto. Bueno, pero interesante. El Davo de gimnasia y esgrima. Es más, te diría que hasta nos está quedando corto un solo día a la semana, boludo, con tanto invitado que tenemos. Sí, además ahora con los sponsors que se nos vienen, nos vamos a tener que empezar Y mirá, en noviembre me voy a Perú. En noviembre tenemos Perú. Después tenemos este panelista productor de televisión. Tenemos Gimnasia El Lobo que nos viene con sponsor pará, el también. hacker viene con nosotros, ¿no? Claro, Hacker, si lo llevamos a la producción, Hacker, pero es crucial. más vale. Si no, no puedo producir. Si no, esto está saliendo gracias a él. ¿Qué tan probable lo de Perú? José, ¿se dice en el chat? Porque- Ahora, José, su última palabra de José fue fue dando un ok, Fue a ver si lo encuentro. Puro chuco, joder. José, Fue estaría bueno, nos acomodamos. José acá, ¿sabes que Mirá, vos nos decís, nos acomodamos y acá ya lo tenemos como que Acá sacamos- ya te- estamos ya sacando los vuelos. estoy sacando- Corto el programa y estoy sacamos los sacando el 4 alquiler vuelos, yo. José. O sea, no. Nos vamos en auto, último. Sí, y es más, podemos hacer algo. Ya que nos vamos a Perú, vamos a sponsorear a Olimpo. Nos traemos una camisetita y la traemos, Ah. sponsoreamos acá para la página que la Sí, gente si obvio. quiere consumir. Obvio. Eh, Obvio. Yo que vos, José, lo evalúo. Porque Olimpo
tiene varios esports, o sea, varios juegos, ¿no? Olimpo está metido no solo en Clash y en Brawl Stars, que son de la misma compañía Supercell, sino que también está en FIFA. Vi que se metió en FIFA, sí. Para la gente que está metida en el mundo del FIFA 25 y en los esports del FIFA que le gusta. Estaría bueno. El tema es que no sé si FIFA de acá de. Porque viste que. Creo que es España. No es como el Clash que vos podés jugar contra un coreano. Claro. Eso es una locura. Yo no entiendo cómo. Me encantaría saber cómo funciona eso. ¿Cómo puede ser que yo, El servidor acá en universal. Argentina, juegue contra un coreano y no tenga ping, no haya retraso? Porque en el FIFA no podés jugar contra alguien ni en Estados Unidos. Te lo puedo explicar desde mi ignorancia de Sí. haber jugado. Por lo que yo entiendo, lo que tiene el Clash es que tiene un servidor universal, sacándolo de China por problemas del gobierno y política, Sí. en el que todas las cartas, cuando vos juegas una partida, viste, es un juego de cartas, todos deben saber, pero bueno, lo explico, se tiran con un segundo de delay. Todas con un segundo de delay. Y como que ese segundo de delay hace que haya como una conexión universal. Acomoda todo. Sí, no entiendo muy bien cómo es, Facu, capaz que vos No, podés no, explicarlo mejor, que sabes más el de... tema de gaming no tengo ni idea. Pero vos sos el Pero ingeniero. sí, pero cómo funciona por Porque adentro, ¿no? en el FIFA no hay chance de. No hay Es más, chance. ya estás jugando contra un brasilero y se nota un poco. Sí, sí. Imagínate contra alguien de Estados Unidos o alguien juega contra gente de Corea. Vale, sí, locura. ¿podemos traer un amigo tuyo coreano o no? Si algún coreano viene a la Argentina, te juro por eso que lo traigo. Claro, pero- nosotros estamos pensando en muchos invitados internacionales. Hay que ver cuándo carajo vienen acá. Y Sí. hay que ver, porque hay que ver si vienen a ver a Satei. Sí, 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 sí. Vienen acá, van a Eso ir es a, lo de van a ir a menos, Puerto boludo. Madero. Ese es un tema no se van a también. venir a ver a Satei. Le cerramos los ojos, lo subimos al auto y lo traemos. Sí, igual está lo charlamos ya lo de mover el estudio a Palermo, ¿no? No sé Sí, si lo podemos sí. ir diciendo ahora, pero lo estuvimos viendo ese tema. ¿Te acordás, Mo, que hiciste presupuesto A vos? futuro, a futuro. ¿A un A futuro futuro. cercano? No me acuerdo de eso. No me A acuerdo futuro, a futuro, vamos. de mover el estudio a Palermo. Sí, se charló, se tocó el tema. Pero bueno, lo dejamos para otro Vamos a tener episodio. tipo... Lo llamamos hacker también, a Palermo. No, no, por favor. El hacker es uno más de nuestro. Bien, o sea, en el combo. el hacker tendría que tener un micrófono y una cámara, boludo. ¿El hacker puede opinar en este momento? No tiene este momento micrófono. no. Tiene micrófono. No tiene Estaría micrófono. increíble que nos dé su No, voz. él puede con la botonera opina. Claro, con él la lo- botonera te da su punto de vista. A través de los sonidos se explaya. Está bueno. eso. Ahí lo tenés. Es clave que esté el bicho. No sabía que estaba. Clave que esté. ¿Por qué Esto, ¿podemos decirle a la gente, a las 36 personas que están mirando, 36 fue, amigo, ¿no? que yo creo que de las 36 y los 3 que estamos acá, pensamos distinto que Mamo? Si te dicen en un pan y queso, Cristiano o Messi, No, pero ni se duda. Facu, No, yo ni lo dudo, boludo. Ale, No hace falta ni No hace decirlo. falta ni decirlo, boludo. Yo, obviamente, Cristiano Ronaldo. Vamos, Toda la vida. ¿podemos traer la cámara tu tatuaje para que el chat te odie un poco más de lo No que sé ya si- te debe a odiar? ver si puedo. Sí, ¿Se sí. puede? No, se puede. Creo que no sé si tenés se que puede. ponerte. ¿Se ve? ¿se ve? Ah, miren lo Miren que lo que tiene en la pata este tipo. En la Sí. pata. Tatuado. Tiene una referencia a Cristiano Ronaldo, siendo argentino y nació en Berazategui. Obvio. Es ¿Y de como- chico? Es como esas cuentas, viste, de Twitter que tienen Madrid, jala Madrid y son de... Es como las cuentas de que son del Real Madrid fanáticas que son de Honduras, Nicaragua. Vamos así. Pero yo no bardeo a Messi. Yo No, lo respeto. Nosotros tampoco. Me encanta cómo no me va a gustar Messi. Sería, o sea, si gustándome el fútbol, si no me gusta Messi, sería una locura. Yo no lo bardeo, pero... Pero yo, personalmente, si tengo que elegir a uno, me quedo con Cristiano. Yo no lo bardeo, pero sé quién es el mejor, el número uno. No vamos a discutir eso. No, sí, algún día lo vamos a tener que discutir. Y yo igual, a ver, yo lo dije el otro día. Yo fui, antes de que Messi gane el Mundial, yo dije que si Messi gana el Mundial, pasaba a ser el mejor jugador de la historia. ¿Y qué Lo pasó? ganó y es el mejor jugador de la historia. Entonces, bueno, lo dijiste vos, no lo dije yo. estamos todos Pero si contentos. yo elijo a Cristiano Ronaldo, yo me quedo con Cristiano. Tremendo mexicano el Mamo, ponen acá. No, Y- Facturita. Falta que, ¿viste el mexicano starter pack, el del jopito para arriba con los lentes y los zapatos? Claro, y tengo el bigotito, el ¿no? bigotito, Tengo el bigotito el Axe es el marrón. Somos, vamos. ¿Quién es Te falta- Santiago Palavecino? ¿Alguno amigo de ustedes? Es un viewer mío de Dice, Clash. córtenle el contrato a ese, por Mau. Pero loco, yo nunca bardé a Messi. Es un gusto personal. Y no, pero es jodido, boludo. Es como, no sé. Bueno, traerte- Garnacho. No, pero Garnacho es diferente. El boludo. bichito lo banco a muerte al Yo bichito. también lo El banco al bichito siempre. El bichito Pero bueno, eligió tener la casaca argentina. Claro. Es otra cosa. Eso. Pero el bichito es de los míos, ¿eh? El bichito de los míos, porque él si es Pero es el español, nacionalizó es argentino. español, boludo. Bueno, Claro. pero el loco está jugando en Argentina y el chabón festeja el gol como Cristiano. Y pero porque Teniendo a eres- Messi al lado. Porque eres español, Madrid, Real Madrid. ¿Qué? No. Sí. Y español, Barcelona, Messi. ¿Qué, lo mismo. no ¿Qué es- representa para vos Cristiano Maxi? ¿Qué es la máxima figura en el deporte? ¿Es Para un mí, ídolo? sí, ¿Sí? para mí sí. A nivel todo, tipo motivacional, Como el chabón, estilo de vida Cristiano el Ronaldo. estilo de vida de Cristiano Ronaldo, Sí. yo lo veo perfecto. Ok. O sea, básicamente sos un fanático de Cristiano Soy Ronaldo. un fanático de Cristiano Ronaldo, sí. Mira, estás casado con la idea, la filosofía. Mi sueño es ver a Cristiano Ronaldo jugar en una cancha. Vamos, es uno hay de mis rumores- sueños. Acá uno en el chat pone, si vamos 2 goles abajo en un partido difícil y tenés que elegir entre Messi y Cristiano,
Y poné que pone Ahí, después, sí, puso. Yo Ahí voy con Cristiano. El del chat puso. Yo voy con Ahí sí voy Cristiano. con Cristiano. Y hay pruebas. Vamos, ¿es para verdad demostrar que eso. hay una mínima chance de Cristiano Racing? No, ojalá. Una vuelta lo dijiste, no te hagas el pelotudo. Que la esposa, no sé qué. Era más chico, era un boludo. Era más chico, era un boludo. Fue la semana pasada. Pará, boludo. pero yo sueño que algún día puede llegar a pasar eso. Si fue muy ahí en San Lorenzo, ¿por qué no puede Cristiano Ronaldo de Racing? No, yo no. sueño con. Yo qué sé, yo sueño. Está bien, tenés que permitir soñar. Está perfecto. Claro. Sergio Ramos ahora, ojo con Sergio Ramos. ¿A dónde lo Ojo querés? con Sergio Yo Ramos. dije que Sergio Ramos es un tipo. Ojo que vi que lo quiere Gago para Boca. A eso iba yo. Ojo Lo que vio Sergio y- Ramos, Gago ganó una liga con Sergio Ramos en Madrid, o 2, varios años jugando juntos. Llega, venía a Boca. Tiene 40 pirulos, pero siempre adentro Sergio Ramos. No, el pero es 11. campeón del mundo. El loco es uno de los mejores centrales de la historia, no Siempre. se duda. Sergio Ramos es de los mejores de la historia. No es como traer a Lema o como traer a. Respeto con Lema. Sin duda. Respeto A con- Rojo, ponele. Todo bien con Rojo, pero. No, sin duda, vamos. Sergio banco, Ramos, banco, Sergio banco. Ramos. Sí, obvio. Obvio. Eh, Ale, aprovecho que sigue Ian en el chat para comprometerlo y que tiene que venir. Por ¿Qué, favor. se hace Que el tiene boludo? que venir. ¿Qué? ¿Se hace el boludo? No, pero viste como dice, no, porque mis tiempos. Pero el que entrenamiento. para Ian, vos entrenás a la mañana y jugás a la tarde, que a la noche no tenés libre, un viernes. Y Ian, bueno. acá Mamo labura 8 horas en el correo y después estudia 6 horas y está acá dando programa igual. Por favor, Ian, Ah, comprometido. después con los turno pibes. noche tenés después la Ah, sí, 2 laburos, sereno, Mamo, no en un edificio, ¿Eh? estás ahora. Y- Sí, pero bueno. es verdad que yo curso a la noche. Claro, Mamo tiene horarios muy complicados e igualmente está dejándolo todo acá. No, así Ian tiene que venir. Ian eh, tiene que venir. Nada, es un muy buen invitado, creo yo. Sí, gran invitado que nos cuente un poco el básquet también, porque hablando de. Porque vos decías, todo el mundo sueña con llegar a primera en el fútbol. El básquet está como mucho más tapado por Pero la también imagen del. muchos pibes deben soñar en llegar en básquet, ¿o no? No, Sí, 100%, obvio. pero. Nosotros capaz estamos aislados, pero debe haber mucha gente que quiere soñar en el básquet también. Pero Sí, a, sí, lo que, sin duda. a lo que ves es Obvio. que las masas consumen fútbol acá en Argentina. Sí, eso No es es verdad. como lo normal consumir básquet. Es como algo. Y así todo, el jugador. No, Ian tiró una mala. ¿Qué Dice, dice? a partir de ahora entreno los viernes de 7 a 9. No. No, bueno, se arregla. José, ¿puedes poner la torta acá para. No, pero como te decía, Ale, que así todo, igual el fútbol. Ya tenemos un audio, me parece. Cuesta. Me dicen por ahí, por el chat. Un audio. Ah, ¿tenemos un audio? No, dicen que mandaron, todavía no lo tenemos. Ah, ok. Mandame un audio. Sirve, Ok. Chicos, ¿cómo están? Buenas Ahí tardes. tenemos, Bueno, ahí los saluda Diego. El jefe. Excelente programa, la estoy El boss. pasando de 10. Muy interesante todo lo que hablan, pero ahí no me acuerdo el nombre, el de remera marrón, un amigo que lo saludé el otro día. Quiero decirle que tiene razón, Cristiano Ronaldo No. es el mejor del mundo. Somos dos. No hay duda de eso. Porque claro, Messi es de no es de este planeta, papá. No. Entonces, No. tengo que competir con él que nada, que es de acá, es terrenal. No, me gustó. Pensé amigo. que se me había caído un ídolo, yo- pero volvió al Diego, instante. Diego, nuestro jefe, que Bequín, por favor, lo acaba de mear en vivo. Ah, Maxi, perdón, Maxi, yo te quiero No, mucho. te mearon, Pero mandá. Dieguito, cuando Yo venga pensé- con Nacho. Pensé que era de los míos. No, cuando venga Dieguito con Nacho acá, vamos, si quieren tocamos ese tópico. Te acaba de mear en vivo, vamos. Yo Perdón, tengo mis motivos igual. contalo. Yo tengo mis motivos que para mí, para lo que es la vida de un deportista, valora mucho más a Cristiano Ronaldo, un deportista. Mucho más. ¿Qué te reís? No me río, boludo. Paco se ríe. Lo que acaba de pasar fue increíble. Yo también, Yo no estaba por putear a Diego y ahora. yo también le iba a decir, no, Diego, vos también. El jefe se me cayó. Uno pone, entró como un camión. Claro, yo entré, yo dije, se sumó, somos dos, y después me cortó las piernas. Mató. No quiero cambiar el tema, pero pido perdón a la gente que nos está viendo en Twitch porque realmente se vio todo en negro todo el stream. Sí, ya lo vamos a solucionar. Prometemos Tema. desde parte de Dando Cátedra que lo vamos a solucionar para el stream Para que el viene próximo y va a stream ser solucionado. multiplataforma. Tanto YouTube como Twitch se va a ver bien. Alejo se compromete a que. Me comento que lo voy a solucionar yo. Sí, Excelente, fue excelente. realmente el primer stream. Ensayamos la semana pasada, probamos y se veía bien. Claro, el tema es que no le hemos hecho. ensayamos en Twitch igual. Sí, pero bueno. pero no YouTube. Creo que el problema fue la Problemas del multiplataforma. vivo, Ale, siempre puede Pero pasar sí, algo, pu- no pasa nada. Puede pasar. Puede pasar, errores humanos. Habrá que seguir y De los ya. errores se aprende y para eso estamos. Así que El para primer programa lo pudimos hacer bien, no hubo ningún problema, así que... el primer positivo programa, además, al próximo programa, perdón, vamos a tener no solo multiplataforma, sino con un invitado. Alan va a estar acá No, contándonos. el otro programa para mí va a ser increíble. La va a romper. En realidad, para mí, mira, los programas van a ser tipo exponenciales. Me encanta. El último va a ser el mejor, siempre. Y con la anécdota de Mamo de vamos a quemarlo a Mamo en el último. Sí, Increíble. y la última pregunta la vamos a hacer acá de invitado, Messi o Cristiano, obvio. No, bueno, y acá lo tengo anotado en el calendario. El programa número 10 va a estar en Perú. Que no es poca cosa. Vamos a estar en territorio internacional transmitiendo el programa número 10. Deja de prometer cosas que fue capaz... Igual es verdad Vamos acá. que nosotros somos 4 caraduras, más sacando a Alejo, que capaz estudia un poco algo que Yo tiene creo- algo que pará. ver con esto. Nosotros nos sentamos acá a hablar Hablar. entre amigos. Nunca en mi y- vida me senté enfrente de un micrófono. Es la primera vez que estoy enfrente de un Es la micrófono. primera vez que tengo un retorno. Y yo tampoco. Muy bien, yo tampoco tengo una experiencia amplia. O sea, Sí, pero te gusta y así stream, amigo. sí, me gusta. Pero creo que la gente también tiene que entender un poco eso, que esto es más que nada una charla desconstruida, por así decirlo, y bastante informal entre amigos, en la cual
siempre vamos a tener a alguien y nos vamos a alinear a las ideas de esa persona en el sentido de respetarlo y siempre desde la curiosidad. Pero si hay errores o nos trapamos a veces, tienen que entender que, bueno, no estamos acostumbrados ni somos profesionales en esto. Bueno, es cuestión de ir acostumándose también. No, lógico. Yo digo como Obviamente. para pedir perdón porque a veces quizá hay errores de Sí, por así a decirlo, ¿no? nivel- Que, Y a nivel radio, capaz hay errores que ni yo sé que estoy teniendo errores. ¿entendés? 100%, nos está viendo Jere hace radio y dice estos pelotudos, ¿me entendés? Claro. Bueno, pero estaría bueno que nos digan cuáles son los errores que, No, que ven. Que nos bardeen un Jere, poquito. ponele después de haber dicho, che, Ale, el mamo que, no sé. Sí, se tapaba la cara porque Claro, hacía, que giraba mira para mucho la adelante. cabeza. Claro. Obvio, obvio. Bueno, y también aprovechar a la gente que está acá en YouTube. Es el programa, es el canal de Diego, canal de los chicos de acá. Que hay más programas, no solo Sí, nosotros. está Date Cuenta. Está Date Cuenta. Está. Hay varios más que no hay sé varios los más. nombres, pido disculpas. Sí, No estudiamos para hoy. no, perdón, pero sí, chicos, si quieren, si se suscriben, nos ayudan a nosotros, nos ayudan también al canal de Improx, en el Twitch lo mismo, también ayudan a las personas que bancan esto, que son Diego y Nacho. Y nada, si les gustó nuestro programa, pero también les interesa consumir los demás programas, pueden chequear ahí el schedule, por así decirlo. Date Cuenta, hacete cargo. Sí. Y creo que hay uno más que ese sí no lo sé. Tampoco lo sé, pero sé que siempre a la tarde, todos los días de semana, si no me equivoco, Sí. en De horario... 2:30 a 4:30 de la tarde está Date Cuenta, que es el programa de Nacho. Diego, Date cuenta, lo Bruno. estuve consumiendo esta última semana. Rosy. Muy bueno. A mí me gustó Muy buen también. programa. A mí muy buen me hacen programa. reír. Así que, nada, si les interesa, gente, para tenerlo La, ahí de la fondo, idea es que para también verlo. siendo un canal que pueda contener apoyo en cualquier hora que estén aburridos o estén Sí, yendo al laburo o a estudiar. Me hace reír, perdón, el mensaje de Rama que dice, igual los streams de Ali los mantiene el chat. No, que es un... Es que, Cada rama hace los streams de Alejo y Alejo pone la cara. Claro, que Alejo se que pone la es cara. que realmente mis streams el chat es lo mejor, porque como que yo mismo no soy la persona más quizá divertida de ver, pero bueno, es como que es como una relación recíproca con el chat que va llevando el stream, ¿no? Lo mismo que acá. O sea, en este primer stream no tuvimos un invitado, entonces el chat más o menos nos guió los tópicos o los temas y creo que eso está bueno también como para ir interactuando y conocer a las personas. Está bueno también que interactuar con el chat porque vas hablando de los temas que a ellos les interesa. ¿Entendés? Capaz. No Sí, sé, sin duda. yo Esto tengo- de Cristiano Ronaldo, por claro, ejemplo. claro, esto de Cristiano Ronaldo Messi, ni Esa- nosotros no, sabíamos que lo íbamos a hablar. Esa y pregunta va a quedar para todos los invitados. sigue estando acá, dando cátedra Messi versus Cristiano. Va a Cada estar- invitado, la primera pregunta va a ser: O la última. ¿va a venir Marce a hablar de numerología? Y le vamos a decir: ¿Messi o Cristiano? Y después Banco- seguimos. banco Después un, seguimos. un ping-pong de random. Me Un gusta. ping-pong random Ping-pong a random. cualquiera, al que venga. Estaría bueno tener un ping-pong preparado. Exacto. Del programa. Y que, Del claro, programa. es el ping-pong de dando cátedra. ¿Entendés? Me gusta. Y cada persona que viene, le hacemos el ping-pong. Se presenta, le hacemos un ping-pong y después nos metemos en su. Me gustó, en su- Está Me bueno gustó eso. esa- Ah, Es ¿verdad? algo más medio. Sí, Aprende, dale, anotá. Me gusta mucho, no tomo nota. Hablando ya del programa y del futuro, en el ping-pong y todo esto, acá nos preguntan si pensamos sumar otro día más en el programa semanal. Sería ideal, pero bueno, vamos viendo. Creo que por ahora en los planes está hacerlo los viernes, el mismo horario. El día de mañana ojalá podamos sumar más. Ojalá, ojalá. Pero tienen que entender que somos 4 y es difícil compaginar los horarios y los días de 5 los con el 4. hacker. 5 con el hacker, perdón. Y 6 con los invitados. Claro. O sea, parece que no, pero requiere un poco de coordinación y todo el mundo hay que entender que también tiene su vida y esto es más un Bueno, hobby que otra no, cosa. pero igual, a ver, Pero- si vemos que nos va gustando, nos sentimos cómodos Y le gusta a la gente. y le gusta a la gente, podemos ir sumando más días. Ojalá que por Siempre medio que se de mañana pueda, obvio. tengamos 3 Vamos- programas. claro. traer algo. El problema acá es que la gente del chat no sabe lo que es laburar con Alejo. Es No, muy difícil. no se da una idea de lo que es laburar con Palito ahí para Alejo. Alejo. Creo que sí, el tema de bardearme a mí en el stream, pero está bien, se respeta. No, sí, yo Es soy muy Alejo, difícil, soy ¿no? bastante No, hincha Alejo es pelotas. muy perfeccionista. Soy hincha Es muy pelotas. perfeccionista. Y esto de improvisar no le gusta para nada. No, igual, el canal se llama Improx TV, así que yo avalo. Acá Renzo dice que le queda corto un solo día. Ah, ¿le gustó a Renzo? No, mirá. A mi abuela le encantó. Sí, a mí yo más de uno también que dijo, lo vi con mi tía y se sumó. Bueno, Le piden el Instagram de Dando Cátedra. muchachos, el Instagram, todas las redes lo subí a mi Twitter igual, pero lo puse, lo aclaré. Todas las redes son @dandocátedra. Bueno, no te calenté, boludo. pará. No, pero pará, le digo bien. boludo. Y si quieres seguir al YouTube de Dando Improx, Cátedra Doc en todos también lados. se agradece. Dando Cátedra Doc, Instagram, nos pueden seguir en Bueno, Kik. la idea también es empezar a capaz a subir un poco a TikTok. Sí, ¿no? queremos en un futuro cercano, Cercano. hacer reels, clips. Cercano no, hoy anoche. Hoy anoche. Hoy hay chicos clips. tienen 3 reels, vayan a Claro. compartir, like en TikTok, todo. No, sí, la idea Y que es... está bueno estar en todas las redes también. Así que dale, anda pagando el CapCut. Sí, me tengo que Andar pagando- Pero bueno, creo que eso sería todo por hoy, ¿no? Son las Ah, ya 9 está- de ya la noche estamos en en hora. punto. Estamos en mirá. hora. Creo que vamos cerrando. No sé si quieren Sí, sí, sí. ¿Alguno quiere despedirse de alguna manera Sí, sí, especial? bueno, recordamos que la semana que viene Alan Oshi. Alan. Nada. Vamos a hablar un poco de música. Él es. Dijiste que era productor, si no me equivoco. No, él es técnico, para mi gusto ingeniero, para él no. Ok. En mezcla y mastering. Ahora es DJ también. Bien. Y tiene otros negocios que bueno, después lo va a contar él. DJ como vos y como nuestro productor, el Sí, como hacker también. productor. Que, Y creador de. Treble Music. muy bien, que es un estudio, un sello. Sí, es como se está transformando en lo que es una productora de eventos
porque van todos los fines de semana, hacen fechitas, por así decirlo, ¿viste? Y se está transformando también un poco en lo que es educación. Bueno, ya te digo, hay muchas cosas interesantes que él después cuando venga las va a contar. Bueno, vamos a tener un gran programa la semana que viene. Otro que estaría bueno, me ocurrió ahora, algún programa especial, entrevistar a nuestro productor. Me gusta. Estaría bueno. Sí, sin duda. Hay que ver quién nos produce, Claro, ¿no? hay Pero que ver me gusta. quién maneja. Tenemos ahí problemas, Claro. pero bueno, me gusta. Porque el laburo que hace es una locura. Estaría No lo increíble, puede hacer sí, pero cualquiera. para nada. Pero bueno, creo que vamos cerrando por hoy. Vamos cerrando por hoy, sí. Espero que les haya gustado a toda la gente del chat. Yo la pasé muy bien. La Ustedes. idea es que Sí, bueno. la verdad que bastante lindo el programa de hoy. Bueno, nos vemos supongo el viernes que viene con Alan. El viernes O que no, viene. no, supongo. El viernes que viene. El viernes que viene, El viernes que 19:30 viene. horas en Alan. Twitch y YouTube. Vamos a transmitirlo en Ahí ambos va, a la vez. sí. Va a estar bien, Y va a se estar ver mejor. bien. Si es por Alejo, igual como dijeron en el chat, se ve muteado las 2 horas, pero no, quédense basta, tranquilo que basta, vamos muchacho. a tener Nos vamos a nosotros. ocupar de que- No haten. Nada, nos vemos el viernes que viene con Alan. Gracias y hasta la Y próxima. gracias a ¿no? Bequín, Ale, Hasta que la lo tenés próxima. ahí en Y la... gracias a Nacho Dio y a A Bequín Nacho, que que nos me pusieron da el esto. Claro. Nos vemos, gente. Nos vemos, gente. Chau, chau. Gracias. Nos vemos. streets like they belong to us. Dance on top of the roofs cause they can hold us. We're not afraid of what we feel and never get enough. This is what we are, we are.